Se acabó el verano, se acabaron los programas de dioses y Roma Eterna vuelve a la programación habitual. Pero antes de sumergirnos de lleno en la Segunda Guerra Samnita, que es donde se quedó el relato de la República, te traigo una charla a la romana muy especial. Sergio Alejo y Ángel Portillo, divulgadores del mundo romano e internet, pero también autores de novela histórica, se han prestado para hablar sobre la ficción histórica. Tengo unos cuantos melones aquí listos, preparados para ser abiertos y tocar los temas más jugosos. Voy a intentar tirarles de la lengua a ver hasta dónde llega la charla. Si de una cosa estoy seguro es que tanto Ángel como Sergio como tú como yo nos lo vamos a pasar muy bien. Hoy, en Roma Eterna, la ficción histórica. Sergio, Ángel, es un placer teneros otra vez aquí conmigo. Bienvenidos a vuestra casa, a Roma Eterna. ¿Cómo estáis? Bueno, muy bien. Encantados de estar aquí de nuevo contigo, Iván, y sobre todo encantados de cumplir las promesas, ¿no? Que a veces decimos, nos ponemos deberes y luego eso queda en el olvido. A Ángel y a mí nos pasa mucho eso a veces, ¿no? Dices, hostia, nos ponemos deberes, tenemos que hacer esto, tenemos que hablar de aquello y al final el uno por el otro y la casa sin barrer. Y al final, pues mira, hemos decidido cumplir y me parece maravilloso poder hablar de este tema que imagino que a tus videoyentes y a los nuestros les encantará saber un poquito cómo funciona el tema de la ficción histórica y lo que puede acarrear, ¿no? Porque trae mucha coletilla esto, ¿verdad? Sí. Yo estoy muy contento de volver, con toda la ironía del mundo, al mundo laboral, quiero decir. Pero sí, como dice Sergio, nos incorporamos, hemos hecho la promesa, los legionarios hombres de honor, lo arreglamos con honor o con gladius, una de las dos cosas. Y así que aquí estamos cumpliendo. Hemos sobrevivido a este verano duro. ¿Cómo os ha ido el verano? ¿Bien? ¿Habéis descansado? No hemos descansado. Sergio me mete en todos los líos del mundo. Ya iremos diciendo. Pero bueno, no, la verdad es que sí, hombre. A mí siempre va bien tener en la cabeza otras cosas y ver otros mundos, otras ciudades. Eso es. Pues yo os traigo, para cumplir esa palabra y también para aprovecharme de vosotros, porque vosotros sois podcasters, youtubers, pero también sois escritores de novela. Os afecta muy de lleno este tema de la ficción histórica. ¿Cómo lo veis, el tema de la ficción histórica? ¿Creéis que hay que ser excesivamente puntilloso? ¿Hay que dejar claro lo que es ficción y lo que es historia? ¿Se pueden dar licencias poéticas? ¿Qué pensáis del tema? Aquí podéis estar hablando media hora seguida porque es una pregunta muy abierta. Permíteme empezar yo porque sé que Sergio se entiende enseguida. Él enseguida se lanza, las cosas como son. No, la ficción es novela. La ficción es inventada, para que nos entendamos. Es cierto que los escritores, o a menos hablo de mí personalmente, ¿no? Los escritores de ficción histórica tenemos que conseguir que nuestra historia carezca de sentido si no está en el mundo en el que nosotros la hemos ambientado. O sea, yo cuando escribí Aurelio Vitalis en el año 100, los primeros años de Trajano, esa historia no la puedo explicar en Washington del año 2000. No tiene ningún sentido, porque entonces no sería ficción histórica, sería otra cosa. Esto es lo que tenemos que intentar explicar, ser fiel con aquellas cosas. Pero la ficción histórica sí es la pregunta que creo que quiere saber, sobre todo las personas que nos oyen y nos ven. La ficción histórica es ficción. La historia es otra cosa. Esto te vas a esos tochos hasta a la academia y ahí te pones a mirar y ahí debates sobre no. Yo me permito pequeñas licencias, más que nada porque tampoco se sabe. Y yo con esas cosas que no se saben juego. Vale, es permitirse un poco la licencia dentro de un rigor también. Las licencias que nos permitimos a veces son por falta de datos y por interpretaciones propias del autor, pero tanto Ángel como yo, como imagino la mayoría de autores de novela de ficción, en este caso histórica, siempre intentamos tener un fondo o un trasfondo que sea lo más riguroso posible, porque sí que es verdad, como dice Ángel, que ha llevado un poco al extremo, es decir, la historia no la puedes ambientar, una historia del siglo I antes de Cristo, ambientarla en el Washington del siglo XXI, pero sí que es verdad que dentro de ese siglo I antes de Cristo o después de Cristo, en este caso el año 100, en época de Trajano, pues obviamente no encajaría poner pues a según qué movimiento migratorio que se produce
50 años después, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener cierto rigor. Luego, las lagunas, porque siempre hay lagunas a nivel de investigación y de ensayo también, porque no creamos que las fuentes tienen la verdad absoluta, ¿no? Muchas veces partimos de la base, siempre lo hemos dicho en todos los programas, en todos los canales, imagino que tú también lo compartirás con nosotros, Iván, y es el tema de que las fuentes históricas no tienen por qué ser verdaderas, porque si las fuentes actuales están manipuladas, ¿no?, al gusto del consumidor y al gusto del partido político de turno, pues obviamente en la antigüedad imagínate lo que podía pasar, ¿no? Me viene a mí a la cabeza ahora, pues por ejemplo, un autor clásico que quizá compartáis conmigo, que es el biógrafo de Flavio Vespasiano, ese judío que en un principio... El más Flavio de los Flavios, el más Flavio de los Flavios. Es el lamebotas, ¿no?, de Vespasiano, como se le suele llamar, ¿no? La historia que escribió, ¿no? Un defensor acérrimo de la causa judía contra Roma y de la lucha contra la opresión romana, ese Flavio Josefo. Bueno, primero era Josefo, luego fue Flavio, ¿no? Se añade ese nombre gracias a su... Evolucionó como un Pokémon. Eso es. Se transformó, pasó de ser el judío más judío a ser el judío más romano, ¿no? Iván, o sea, será Pokémon. Que además Flavio Josefo es una de las fuentes que citan para la autenticidad de la vida de Cristo, que le nombra a él, tal y cual. Es una fuente muy importante, pero como tú dices, es una fuente subjetiva. Tiene una intención. Claro, entonces tenemos que ir con ese cuidado, ¿no?, los autores de novela histórica. Pero las fuentes de las que bebemos, normalmente las clásicas, suelen ser también manipuladas, ¿no? Entonces, yo por eso tiendo a pensar siempre que lo ideal sería tener cierto revisionismo de esas fuentes históricas, coger autores más modernos, si me permites, recientes, y no me refiero a Gibbon tampoco, ¿eh? Si me permites un ejemplo, Sergio, hace nada estuve hablando con un chaval que se llama Marc, que está aquí de Barcelona también, que está haciendo excavaciones en Vindolanda. Tú lees ¿te acuerdas que hicimos un programa sobre las mujeres en los campamentos romanos, no? Tú lees a todos los clásicos y las mujeres estaban a 70 kilómetros de cualquier campamento militar. Pues allí se pueden acabar y en los barracones de la tropa encontramos biberones y sonajeros. Esto es contrario a todas las fuentes clásicas que te puedas encontrar. La mujer está en casa. La mujer está en casa y su misión es cuidar de su marido y de sus hijos. No. Allí en ese campamento, como mínimo allí había. O sea que esto que dice Sergio la evidencia, que cuidado con las fuentes. Sí, se las carga. Que Marc, si es el mismo que creo que estás hablando, era compañero mío de trabajo. Al cual mando un saludo, Marc Rubio, un placer. Espero que esté escuchándonos y viéndonos. Y es que las fuentes en este caso han sido destruidas por la evidencia. Claro, entonces para nosotros es un problema, es un hándicap a la hora de escribir, ¿no? Porque tú escribes basándote en unas fuentes y luego cuando tienes que transmitir una historia, además tienes que aportar tu parte de ficción, ¿no? Porque realmente una novela histórica tiene su contexto, su trasfondo, que tiene que ser muy cuidado, ¿eh? Tiene que ser mimado por el escritor, y luego tienes que incluir tu propio relato de ficción encabiéndolo con personajes reales, y ya les tienes que dar también una personalidad a esos personajes, porque, por ejemplo, con mi historia de Valerio, ¿no? Este hombre se mueve codo con Augusto. Entonces yo me he tenido que poner un poco en la mente de Augusto, en la mente de Livia, en la mente de Marcelo, de Julia, de grandes personajes del momento. Entonces es mi aproximación, no es la verdad absoluta. Entonces claro, yo no voy a decir que es que Augusto era así o Julia era así. Yo diré, es que mi Augusto yo pienso que era así. Entonces, yo tengo que hacer una aproximación y una valoración desde mis conocimientos como investigador. Ahora, el relato de ficción tiene que encajar con el relato real de los hechos o de lo que tenemos que ha llegado hasta nosotros. Entonces, es complicado encajarlo, pero es divertido también, porque nos permite también tener cierto margen. Mientras no hagas una contradicción brutal, es decir, es que tú definas a Augusto pues como que a los 80 años tenía un porte esplendoroso y no se quejaba de sus dolores en el hígado, por ejemplo. Sí. Que no eran barbaridades. O cosa más objetiva, Sergio, como por ejemplo, sabíamos que estaba en Tarraco, pues no estaba en la Tracia contra un usurpador. Sabemos que no porque tenemos las fechas, ¿no? Esto sí que hay que respetarlo porque parece bastante exacto, ¿no? Pero lo que hizo en Tarraco tampoco lo sabemos. ¿Dónde durmió en Tarraco? ¿Todas las noches dormía en el mismo sitio? Pues ahí tenemos esta licencia. Ahí hay para jugar. Ahí entra
por lo que he ido desprendiendo de lo que comentáis, entra la honestidad en juego mucho. La honestidad del autor. Es la única cosa que es lo más importante, ser honesto. Tienes el contexto, pero tienes que ser honesto jugando con la realidad dentro de lo que tienes. Con lo que voy a abrir el melón. Ese melón. ¿Existen las auténticas historias de como novela? No existen. No. Melonazo, ¿eh? No. Pero melonazo, no vamos a dar nombres porque tampoco se trata de eso, pero atribuirse historias basadas en fuentes como historias reales y verídicas y únicas me parece a mí una aberración desde el punto de vista literario, más en una novela, ¿eh? Sí, hasta los ensayos son interpretación de una realidad, hasta los ensayos, ¿eh? Ya no te estoy hablando de una novela que ya se sabe que es muchísimo más relajada en este aspecto porque además aporta la creatividad del autor, ¿no? Pero la auténtica historia de Escipión no existe, la auténtica historia de Catón no existe, la historia auténtica de Fabio Máximo no existe, porque no sabemos todo lo que le sucedió en la vida, con lo cual, ¿qué? Tenemos escritos hechos casi siempre de parte, porque Polibio de Megalópolis va a hablar mal de los Escipiones. No va a hablar mal, es que, vamos, increíble, ¿no? La gente que vivía con Trajano, en la época de Trajano, iba a hablar mal de Trajano, primero porque probablemente se lo querían y segundo porque si hablaba mal lo mataban, con lo cual estamos hablando de esto, no estamos hablando de decir uy que me quedo sin trabajo en la tele si hablo mal del sistema, no, que es que te pasas a la lista de proscripción y te matan. Hay que tener en cuenta que esa es la presión de esta gente, ¿no? Así que hasta los ensayos son interpretaciones más o menos serias, no digo que sean mentiras, digo que igual que los que hacen ensayos, los que hacemos novelas tenemos que ser honestos, pero la auténtica vida de mi protagonista de Aurelio Vitalis no existe. No está. Y es así de fácil. No existe la verdad de nadie. Y menos atribuirse verdades absolutas sobre las vidas de los grandes personajes, ¿no? Porque el relato de ficción, aun si yo tengo un personaje como Valerio o como, yo qué sé, Volumaro, que es el protagonista Dacio de mi última novela, pues yo no sé si Volumaro... evidentemente sé que no existió porque lo creé yo, ¿no? Pero también es verdad que no sé si Decébalo tomó tal decisión en el momento determinado, pero el personaje de ficción me da más cancha a mí, ¿no? Me da más posibilidad de crear un relato más amplio y hacer una inventiva, pero un personaje real que existió, marcarse, iba a decir, es que ya me tiras de la lengua porque ya sé que está... Esta pregunta va con bala. Sí, no me ha dado tiempo de esquivarla, ¿eh? Mira que tampoco no me la esperaba. Te he dado con el Scutum, así, ¡pam! Sí, esto no lo para, no hay escudo que lo pare esto, ¿eh? O sea, es una estocada directa al corazón, ¿eh? Entonces, sí que es verdad que atribuirse vidas como verdades absolutas, como yo estoy haciendo la biografía de un personaje, la novelo, y digo que esa es la verdadera historia, pues yo creo que es pecar un poco de megalomanía. El marketing también hace mucho daño, ¿no? Es que estamos en la era del clickbait, en la era del gancho, y tenemos que intentar venderlo lo más espectacular posible, y a veces detrás de lo espectacular, y nosotros que tenemos una edad que hemos vivido la época de grandes portadas en películas o en videojuegos o en libros, y luego encontrarte un truño, sin ningún tipo de maquillaje. Entonces aquí el marketing también hace mucho daño con esto, porque intentan impactar. Claro. Hombre, sí, yo pienso que las editoriales también juegan un papel importante y a ver, tampoco se trata de decir yo vendo este producto y desprestigio a todos los que han escrito sobre este personaje, porque en el fondo indirectamente estás haciendo eso, ¿no? Todos los autores que han escrito antes sobre ese personaje y han hecho unas obras magnas y han hecho un estudio muy profundo y tal, estás diciendo que si tú ahora con esta obra estás escribiendo la verdadera historia y dices, hostia, entonces lo que han escrito los demás, ¿qué pasa? ¿Que no era verdad? Yo pienso que aquí las editoriales o las campañas de marketing, yo pienso que son un poco destructivas en ese sentido, ¿no? Entonces no piensan más que en vender lo suyo sin tener en cuenta el daño que pueden provocar en otros productos previos, ¿no? Sí, no, pero además, Sergio, es que no es cierto porque no hay fuente. Yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando por un proyecto que voy a hacer en el futuro, la vida de Trajano. Trajano es uno de los hombres más grandes de Roma. Se dice que nació en un sitio, que tuvo una madre y tuvo una hermana, pero de él no se sabe nada hasta que no empieza con su carrera militar. ¿Qué pasó con todos sus años de infancia? ¿Qué pasó? No lo sabemos. No lo sabemos, es que entendemos, y con César, ¿cuándo nació? ¿En el 100 o en el 101? Son años de su vida, ¿no? Pero estamos hablando de un montón de personajes. El concepto de hacer la biografía de una persona tampoco le interesaba a nadie. O sea, dicen, claro, Julio César
sabemos muchas más cosas porque era un nombre muy importante que Augusto evidentemente lo utilizó para sí mismo, ¿no? Pero hay un montón de personajes. ¿Qué sabemos de Nerva? La verdadera historia de Nerva. ¿Quién explica? ¿Quién sabe qué pasó con Nerva? ¿Quién sabe? Sabemos mucho menos de los antiguos romanos de lo que nos pensamos. Claro, y hablas con personas. A mí lo que me sabe peor es que yo he leído Claudio. He leído Claudio el Dios y mi esposa y mi esposa Mesalina, ¿no? Hay gente que se cree que eso es real. O cuando ve la serie Yo Claudio por la tele, que eso es historia pura. Y tú te quedas y dices, no, es verdad, esto es una ficción muy bien hecha, además, interesantísima porque te quedas enganchado. Pero no es verdad, es una ficción, es una novela. Esto sí que es peligroso. Es peligroso. ¿Vosotros os entran temblores cuando estáis viendo una película o una serie? ¿O reconocéis que estáis en un juego, en el juego de la ficción? Por ejemplo, Gladiator, alias Gladiator en latín. Sí, yo eso ves, lo tengo muy marcado porque a veces te hiere, ¿no? Como historiador y como divulgador y como escritor, etcétera, etcétera. Te duele el ver esos productos porque tú vas con una ilusión al cine. Yo me acuerdo cuando fui allí en el año 2000, 2001, me parece que es Gladiator. 2020 años, ¿eh? Más de 20 años. Y sí. Hoy vi hace poco una foto en Twitter precisamente de Russell Crowe volviendo al Coliseo y dije, madre mía, ¿dónde va este hombre haciéndose una foto? Vaya despojo humano, ¿no? Pensé, es que han pasado 22 años. Yo cuando pienso en 20 años pienso en los 80, no en los 2000. Dios mío. Claro, piensas, hostia, ¿cómo se ha dejado este hombre? ¿No? Pues que la edad no perdona también, bueno, dentro de unos límites también. Un buen legionario, pues un general de las legiones Félix y comandante de los ejércitos del norte, pues este hombre tendría que haberse cuidado un poquito mejor, ¿no? Yo qué sé. No. Luego ves esa imagen y da con un poco de pena, ¿no? Pero es que han pasado 20 años también. El buen vino de España. Han pasado para nosotros, imagínate para este señor, que ya tenía una edad, ¿no? Cuando hizo la película. Pero sí que es cierto. Sí que es verdad que nos... No, sigue tú, Sergio, sigue. Sí, que sí que es verdad que uno tiene unas expectativas, lo que pasa que hay que ver, y siempre lo decimos, criticamos, castigamos también en la industria de Hollywood y de las series y de las producciones, ¿no? Pero hay que entender que la intención de Hollywood y de estos espectáculos es vender eso, precisamente espectáculo. Es como el que iba al Coloseo a ver el combate de gladiadores, que iba a ver un espectáculo. Entonces, Hollywood y las productoras lo que quieren vender es algo que sirva para disfrutar y para entretener al personal. No es ni mucho menos su intención tener un rigor como puede tener un ensayo o puede tener una novela de ficción, ¿no? Entonces, yo pienso que el objetivo hay que partir de esa base, de esa primera premisa, ¿vale? A partir de ahí podemos hacer y podemos deshacer y pensar y despensar y criticar todo lo criticable, porque hay mucho que criticar. Dentro de ese margen de espectáculo, también es verdad que se les podría exigir un poco más, en el sentido de que no es tan difícil, ¿vale? Hacer disfrutar a la gente con la propia historia, ¿vale? O sea, que la historia ya es un buen telón de fondo. No necesitas inventar tonterías ni chorradas, sino que siguiendo la línea argumental de la misma historia ya te puede permitir hacer un espectáculo brutal y tener un buen asesor, eso sí, ¿no? Porque yo a veces pienso, ostras, los asesores históricos de Gladiator, cuando Ridley Scott empezó a hacer aquí tonterías y historias, yo creo que se tenían que tirar de los pelos, cortarse las venas ahí en plan romano, ahí las termas tiradas, ¿sabes? Porque es que no me encaja, ¿no? Porque no sé cómo le permitieron a este señor hacer según qué atrocidades, ¿no? Pero bueno, a lo mejor donde manda patrón no manda marinero, ¿no? Y a lo mejor sí, vale, esto, yo me imagino a Ridley Scott, el asesor que le dice, mira, perdona, esto de la caballería o yo qué sé, la testudo cuando avanza, la testudo es una formación defensiva, no es una formación de ataque, ¿no? Contra infantería, no es muy factible, ¿no? Entonces dice, se gira a Ridley Scott y le dice, perdona, chato, aquí ¿quién es el director, ¿no? Y el otro, ¿quién es? Nada, que sí, que la testudo es una formación de ataque. Claro. Es que es un poco así interpretable, ¿no? Hay que ponerse en la piel de ellos, pero la historia en sí ya es un espectáculo. Esa es mi frase, ¿no? Si me tuviera que quedar con algo, la historia es tan espectacular que no hace falta cambiarla para ofrecer un espectáculo al espectador. Sí, yo opino lo mismo. O sea, tú tienes que ir al cine sabiendo que es cine, sabiendo que es un espectáculo. Hollywood lo que quiere es entretenernos. Muchas veces lo hace bien, otras veces no, pero muchas veces lo hace bien. Tú das un dinero y tienes que salir satisfecho de esa obra que has visto, ¿no? Y esto es el trabajo de Hollywood, no es enseñar historia. Partiendo de esa base, por ejemplo, Gladiator, o Gladiador, si lo queremos traducir, a mí me parece una película muy, muy potente porque me gustó mucho.
no la considero historia porque no lo es. Y no la analizo como si fuera historia. La analizo como un espectáculo en el cual sale pues, unas personas vestidas de romano y un gladiador que en un coliseum y bueno, me parece muy bien. Y me lo pasé muy bien y está bien la película. La última de Ben-Hur me pareció un bodrio y salían también gente vestida de romano. Con lo cual no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo que dice Sergio sí que es cierto. La historia real es más espectacular. Sergio y yo hicimos unos programas, por ejemplo, yo me acuerdo de 2 batallas, una era la de la atronadora, ¿no? Y el milagro de la lluvia, y la otra era sangre en el hielo. O sea, ¿cómo no sale nadie a explicar una historia de una legión que luchó en el Danubio helado contra hombres a caballo? Caballería que era capaz de atacar en hielo. Esto es real, esto está contado por historiadores romanos. Alucinante. Y otro, que estaban perdidos y Júpiter, Sergio sabe que fue Júpiter, les ayudó a no perder contra los cuados y los marcomanos. Estamos viendo unas tropas rodeadas, casi muertas de sed, que se pone a llover, le caen rayos al enemigo, y esto también está escrito. Entendemos, esto es espectacular, ¿no? Y bueno, y otras muchísimas batallas, o dar el aspecto de la Roma real del siglo I después de Cristo. Esos mercados, eso es un espectáculo de por sí. Si se fueran a recreadores y se orientaran un poco mejor, pues darían probablemente otro espectáculo. Pero claro, Sergio, es que ellos están para dar espectáculo, no para explicar historia. Y entre explicar historia y ganar dinero, pues prefieren ganar dinero y dar espectáculo. Claro, porque por ejemplo en Gladiator, ya que estábamos hablando de ella, la muerte de Marco Aurelio no murió así, la muerte de Cómodo no murió así, nada pasó como es. En este caso han cogido el contexto, se han inventado un poco el contexto también, y se han inventado todo. Y la importancia que tuvo Gladiator es que resucitó el interés por los romanos, por el peplum, por un género que estaba un poco muerto después de esa era dorada de Hollywood, con las grandes producciones Espartaco, Cleopatra, que eran ahí también grandes tótems del cine. Pero sí que se pasaron un poco por el arco del triunfo, la historia. Y en el otro polo, ¿qué creéis? ¿Que estaría Roma de HBO? Sí, indudablemente es un producto que tampoco dista mucho en el tiempo de Gladiator. Me parece que es de unos años, un poquitos años después. Sí, 10 años, no, ni 10 años, sí, 2003, 2005, por ahí. Súper reciente, ¿no? Entonces, ves otra perspectiva, ¿no? Y te permite en ese punto recuperar la esperanza, ¿no? Cierta esperanza de decir, se pueden hacer las dos cosas y realmente puedes sacar un producto excelso, ¿no? Porque para mí Roma del HBO no es tan espectacular a nivel de batallas, evidentemente, no tienes esos combates de gladiadores en el Coloseo, pero tienes, por otro lado, la historia real de un ciudadano de a pie, porque está muy bien trenzada ese de doble rasero, ¿no? Porque tienes la vida de la historia de los ricos, de los hombres y de los prohombres de Roma, ¿no? Tienes ahí toda la historia de Julio César, todo el asesinato de Julio César, el ascenso de Octavio, todas las rifirrafes que había entre los optimates y los populares, los colegia, y luego tienes la parte más de lo ciudadano del día a día, ¿no? Con esos dos personajazos que son Tito Pulo y Lucio Moreno, que tienen pues sus propias vidas de ciudadanos corrientes, ¿no? Y ellos lo transmiten muy bien, porque yo creo que ahí hay realmente un asesoramiento histórico brutal. Y, sobre todo, es historia pura. Y la historia pura, ya lo hemos dicho, la historia pura es espectáculo, entonces no hace falta inventarse nada, todo está inventado. Puedes, a la vez que tú transmites la vida o la historia o los milagros de los grandes personajes, para un romano del siglo I a.C., sobrevivir cada día también era un milagro, y era un esfuerzo y era un trabajo brutal. Y la serie HBO lo sabe recoger muy, muy bien. ¿Qué pasó? Pues lo de siempre, ¿no? El tema del presupuesto. Faltó presupuesto para hacer otra temporada, porque ya se nota, ¿no? En la segunda que va todo un poco a ritmo forzado y a marchas forzadas, y lo podrían haber alargado y estirado mucho más. Entonces, es un producto excelso, brutal, con una potencia y unos personajes súper bien trabajados, no solo los importantes, sino los inventados también, los de esa parte de ficción que hablábamos antes en la parte de la más literaria, ¿no? Y decías, hostia, es que Lucio Moreno y tal, es que incluso los productores tuvieron la idea de coger a estos dos personajes que son personajes sacados de un relato de César, del propio César, de la Guerra de las Galias, ¿no? Donde habla de dos centuriones, ¿no? Un tal Moreno y un tal... Pulón, creo que era
peliculón, le traducen. Correcto, sí, que se baten en duelo para ver quién es el que más enemigos mata, ¿no? Entonces de ahí sacan estos dos personajes y hacen unas historias personales brutales, ¿no? Porque esos bajos fondos de Roma, esas calles sucias, ese realismo, porque realmente esa es la Roma que yo me imagino, ¿vale? No es la Roma del peplum del siglo del siglo pasado, ¿no? De Cleopatra, de Ben-Hur y de todos estos peplums que habían hecho, ni la Roma de Gladiator, que es muy excelsa y es muy limpia, ¿no? Pues no, esta Roma es la auténtica, esa Roma con un tono oscuro, con una lúgubre, con suciedad. Que da miedo. Es que da miedo, correcto. Moverse en la Subura o en según qué zonas del Aventino, dices, hostia, es que acojonaba, ¿no? El cliente de Atia que no duda en matar por órdenes de su patrona, ese no tiene piedad, no tiene piedad ninguna. No, pero es que ese es el mundo, ¿no? Que transmite la serie Roma, que para mí es un producto que es como un parche, como un oasis en el gran desierto, ¿no? Que es la industria cinematográfica y de producciones de series, etcétera, etcétera. Entonces, Roma es que merece como está todo lo demás y luego está Roma, ¿vale? Que es como un producto aparte. Entonces, no me paga HBO por decir esto. No está patrocinando, ¿eh? No está patrocinado. No, a mí me parece el producto está a mucha diferencia de los demás. Está todo lleno de detalles, tiene sus fallos de histórico, ¿no? De recreador, o que yo creo que los tiene, pero indiferentemente de eso es lo que más se acerca. Ahí hay un trabajo de investigación, un trabajo de recreadores o de arqueólogos, pero está clarísimo, porque no tiene nada que ver. A mí me parece muy, muy acertada y yo la he visto con muchísima pasión. Eso no quiere decir que como espectáculo, que hablamos antes de Yo Claudio, la serie Yo Claudio también era una serie muy buena. Muy buena. No es tan real como esta, pero está muy bien hecha, pero porque es un espectáculo, ¿no? Y bueno, si conseguimos al menos que un espectáculo sea un espectáculo, pues ya me parece bien. Yo vuelvo a mi desilusión. Yo es que vi Ben-Hur y todavía me duele el corazón. Es que dije, voy a investigarme, voy a imaginarme que es el imperio chino, ya no el imperio romano. Y se me caía el alma al suelo igual. Digo, es igual el imperio que lo pongas, es mala. Al menos vamos a intentar que si Hollywood hace un producto, que lo haga bien, ¿no? Pero hablando de esta serie de HBO, a mí me parece una maravilla, la que más se aproxima y se nota, o al menos yo noto mucho, igual que dice Sergio, que ahí hay un trabajo de investigación bastante fuerte y paró por el presupuesto, pero que yo estoy seguro que el director respetaría todo aquello que él creía que podía respetar. Otras cosas pues, probablemente vería que no, o el dinero igual, Sergio, esto lo impedía también, ¿no? Porque claro, reproducir todo al 100%, cosas que ya no existen. Debía ser caro. Y eso que estaba grabada en Cinecittà, en Roma, se grabó en Roma. Y yo tengo la edición en DVD de las 2 temporadas y es una enfermedad, esa edición, porque tiene una versión que está con anotaciones históricas. Entonces tú ves la serie y cuando pasa algo, sale una esclava. Entonces te dice, las esclavas llevaban tal, los esclavos. Cuando creo que Satya le regala a Servilia un esclavo con un pene enorme, entonces te sale la anotación de no sé qué, el pene, los esclavos, tal. Todo te intentan explicar de dónde lo han sacado, con fuentes, cosa que es muy interesante. Hay un trabajo ahí detrás. Luego hay otros productos que se sacan de la manga. Por ejemplo, yo el otro día, así cambiando de tercio, me compré un libro sobre mitología romana y era una guía y no tenía ningún apartado de fuentes, ni citaba a nadie. Entonces, ¿de dónde lo has sacado esto? Te lo has podido haber inventado. Hombre, si lo venden como ensayo, está muy mal hecho. Es otra como cosa guía, es que yo te digo, no, es un religión. libro. Y sin fuentes ni nada. Buen ensayo tiene que tener esas fuentes de consulta, evidentemente. Y que te lo haga la serie de Roma con esta versión, pues me parece una delicatessen ya, ¿no? Me parece también rizar el rizo. Es rizar el rizo, ¿no? De lo que decíamos ya. No solo me he documentado, sino que además te doy este producto o este extra, que es sobre todo para que tú sepas que esto tiene un rigor basado en tal estudio, en tal investigación, en tal fuente. Entonces, eso es lo que carece muchas veces según qué tipo de producto, ¿no? Y es que le da un... Bueno, si esto fuera una nota, si la serie es un 10, con esto te da un 11, ¿no? Entonces, yo no es que sea, ferviente defensor de las producciones, pero es lo que dice Ángel, ¿no? Sí que hay algunos detallitos que a lo mejor sí que serían mejorables, pero como son tan ínfimos y lo que tú ganas es lo que tienes a favor es mucho más de lo que tienes en contra, son en pequeños detalles que puedes obviar, ¿no? No es como en Ben-Hur, por ejemplo, que Sergio, ¿no? Es algo vomitivo. La serie Yo Claudio es una serie que está muy bien hecha, pero una persona que ve la serie de Roma de HBO se hace más la idea de cómo era la Roma real que no con Yo Claudio. Son dos productos diferentes de calidad.
Pero la Roma de HBO, tú ves las calles de Roma y tú ves la inseguridad de Roma. Los otros son palacios, son intrigas palaciegas, muy bien hechas, muy buenos actores, pero esta de HBO es que dices, yo no saldría por la noche, bueno, con Sergio sí, porque es un bravo legionario, pero solo no. Es que ni de coña, ni de coña. Porque es que las calles, recovecos, luego hay cultos, que en Roma de HBO se ven muchos cultos que no son muy famosos a efectos de público, pero que se ven cultos privados, domésticos, cosas así más oscuras que tiene Roma, que no es tanto de Júpiter, demás, sino las mini dioses, que había un montón para todo. Yo sé que te gusta Han la cuidado Vinia. hasta el último detalle. A ti te gusta la Vinia, la de los ladrones, que estaba en la cueva allí. Ya, Esa. te veo. Sí, cada familia estaba el culto, dijéramos, estatal, y estaba el culto familiar. Pero además estaba el culto, entre comillas, profesional. O sea, si yo era un ladrón, tenía mi rey. Si yo era mi Dios. Y si yo era un mendigo, pues Belona. Y si yo era un ladrón, pues tenía, por ejemplo, la Vinia que te acabo de explicar, ¿no? Pero había dioses para cualquier quehacer de la vida. Y además, cada padre de familia era el que decidía a quién se rezaba y quién no se rezaba. O sea, los cultos eran familiares. Y claro, cada vez que entrabas en una familia, en una casa, el culto era diferente que en la casa, en otra casa, y en otra casa, y en otra casa. Eso es. Eso es un detalle muy importante, porque me parece que también hay una escena donde no sé si es Boreno o Pulo, uno de los dos hace una ofrenda pública a una divinidad menor en una de las calles de Roma, llega como un pequeño altar. O sea Y que hay una mujer ahí oficiando y es algo que la gente dice, uy, ¿esto? Pero cuando escarbas... Roma eran dioses, o sea, Roma y dioses son dos cosas que van estrechamente ligadas. Entonces, la religión era el día a día en Roma, y si os fijáis en la serie, hay muchas menciones a los dioses, a los lares, a los manes, a los dioses públicos, a los dioses de colegios, como dice Ángel, ¿no? Es brutal. Ahora que hablamos de literatura, en mi próximo libro hay una frase que digo, uno que saldrá pronto, dice, no hay diferencia entre religión y Roma, porque Roma es la religión y la religión es Roma. Y ya está, y se acabó el programa. Es que con esta frase... Sí, decir, corta aquí, que ya... Es que, tal cual, define Roma, porque Roma es religión. Y religión es Roma. Es que no hay forma de superar esa frase. Sí, Sergio sacará algo. Podemos superarlo a peor. ¿Os acordáis del producto más infecto que hayáis consumido de ficción histórica romana? Puede ser, por ejemplo, a nivel literario, película, lo que sea. Yo, en mi caso, voy a poner Druidas. Hostia, La película Druidas. Es que aquello era asquerosísimo, tío. Es que aquello es malísima. Es lo peor que he consumido yo también, sin tener en cuenta los Asterix, estas películas de Asterix, que incluso son aberraciones para los cómics, ¿no? Que dices, me parece una broma de mal gusto hacer películas de este tipo con el Depardieu. El Depardieu. Pero sí, lo de Druidas es algo que no tiene precio. Yo pensaba que cuando fui a verla al cine, cometí el error de verla en el cine porque pensé que sería algo... un insensato. Y me llevé a mi mujer y a otra pareja. Vamos a ver esta película de Romano. Y vamos, cuando salieron de allí un poco más sí, el hábito hacia el monje, yo creo que ya se acostumbró, ¿no? Y dice, bueno, hay que perdonarle los errores también. Yo imagino que compensaré de alguna manera, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando salimos del cine me dio esta vergüenza decirles... me sentí en el deber de decirles, venga, ya os pago yo la entrada porque me siento responsable de haberos traído a este fracaso, a este bodrio que dices, lamentable. Por eso cuando hablas de Druidas, mira, lo había borrado de mi mente y todo, ¿eh? Recuerdo desbloqueado. Yo la verdad que cuando voy a ver una cosa de estas, ya sé que es un espectáculo, intento verla con esta visión, con lo cual ya no me decepciono porque ya voy decepcionado, no sé si me explico, ¿no? Tampoco lo espero. Pero esta última de Ben-Hur, la verdad es que me rompió el corazón porque es que ya era mala y todo. Digo, a ver cómo lo explico. A mí ya me cuesta ver películas de estas, porque yo veo una Roma y sé que eso es otra cosa. Con lo cual, bueno, pues igual veo una película romántica que me va a llenar más, porque, bueno, ya está. El amor nos gusta a todos, ¿no? Y cuando voy a ver una película de estas, yo ya tengo que hacer un esfuerzo y decir, no es Roma, no es Roma, no es Roma, ¿no? Y claro, te encuentras con ese bodrio y ya pues dices, jolín, no sé si acabarla ni de ver, ¿no? Y bueno, pues el capitán, que lo poco que costaba decir centurión. Ahora, es verdad que tiene lo de la canción, que esto es fantástico, pero ya está, o sea, que no tiene nada más. Sí, eso ha quedado, hay gente que se lo cree. Pero además, esto es lo que, ahora me acuerdo de lo que he dicho, esto lo malo que creo que tiene Hollywood. Hollywood es un espectáculo, y ya lo digo así, pero a veces crea estas cosas. Todo el mundo se piensa que esas eran las canciones de la Legión, y las cantan en todas partes. Y dices tú, pero si no sabemos tan siquiera si cantaban.
Nos Eso imaginamos que cantaban porque todos los ejércitos cantan, ¿no? Pero ¿por qué iban a cantar los romanos? Igual hacían himnos al ataque, pero nada más. Es como el himno de los tercios. Si buscáis en YouTube himno de los tercios españoles, sale una canción que realmente es de Águila Roja, de la serie de televisión española. Y se ha quedado ya. Se ha quedado como el himno de los tercios, sí. Sergio y yo estamos en un grupo de Telegram, ¿no? Noctámbulos. ¿Cómo es? Los de Fábula, el de Cande. Sí, aquí, por ejemplo, esto es una cosa muy interesante, no sé, para muchísimos grupos, ¿no? Pero en este caso, a las personas nos preguntan sobre lo que escribimos, entonces nosotros lo explicamos, lo que hablabas antes de la honestidad. Esto es una licencia del autor. No, estos son hechos históricos. O esto se basa en esto, lo que pasa es que yo lo he adaptado. Esto tiene que ser la honestidad que tenemos que tener los escritores, y eso tendría que ser la honestidad que tendría que poner en Hollywood. Lo primero que tendría que salir, esto es ficción histórica, o esto no es historia. Para la historia te va a la universidad. Porque a veces luego la gente nos pensamos esto. La gente os pregunta sobre el proceso del libro, sobre cositas y demás. Sí. Eso habla muy bien de vosotros como autores, de la honestidad, de mira, esto no, esto sí, esto tal. Abiertos a consultas. Sí. Es un chat que se hace a nivel grupal que deriva todo un poco de la biblioteca perdida, ¿no? Del grupo de la biblioteca perdida deriva un grupo de lectores y nosotros nos incluyeron, y lo que hacen es que cuando sacamos una novela pues se da un margen y se dice tal fecha analizamos el libro de Sergio o el de Ángel. Ahora estamos con el debate de Aliso, del anterior libro de Ángel, ¿no? Basado en Teutoburgo. Y eso pues me acuerdo yo que dicen, hostia, ¿y el personaje este qué tal? Y yo, pues que este personaje lo he creado yo, es ficción, o te preguntan datos históricos son varios los que se leen el libro, y luego hacemos una especie de debate donde el propio autor está allí pues para resolver dudas, contestar preguntas, aceptar críticas también, ¿no? Porque a veces de ahí sacas una información buena a la hora de cara al futuro, ¿no? Decir, oye, pues mira, aquí sí que es verdad que me he equivocado, o te sirve también pues como campo de pruebas, ¿no? Porque son muchas las preguntas que te hacen y las dudas que resuelves, y se convierte casi en un debate, ¿no? A lo mejor sale un tema histórico, ¿vale? De contexto histórico, tú lo explicas y cada uno pues da su opinión, o dice, hostia, pues a mí me parece que esto no es así, o entonces dentro de un debate sano, ¿eh? Entonces eso es lo bueno, ¿no? Poder debatir con el propio autor de la novela cómo ha sido el proceso de redacción, o te dicen, yo qué sé, este personaje que sacas aquí, ¿por qué no le das más protagonismo y haces una novela de este personaje, ¿no? Entonces te dan ideas también, ¿no? Claro. Sí. A veces te meten bronca. Es un buen producto, es un buen... A veces también te meten bronca, Sergio. Sí. De buen rollo. Este personaje sale solo en un capítulo y tendrías que haberle dado más protagonismo. Y a veces piensas, pues ¿quién ha escrito el libro, tú o yo, no? Es decir, si está escrito y está puesto ahí por eso, pues es porque a lo mejor yo en ese momento no le he dado ningún protagonismo, ¿no? Pero es verdad que el prisma del autor difiere mucho del prisma del lector. Cada uno lo ve con sus ojos, y de un lector a otro varía también sustancialmente, ¿no? Porque te das cuenta de que realmente tú cuando escribes un libro, obviamente que lo escribes para ti, y a veces lo escribes para el pueblo, ¿no? En este caso, por y para el pueblo de Roma, ¿no? Pero sí que es verdad que cada individuo del pueblo es una mente que difiere. Sí, es totalmente independiente de la otra. Entonces, cada uno tiene su apreciación de la lectura. Y a lo mejor donde uno ve un personaje irrelevante, como puede ser el propio autor, que no le ha dado mucha importancia, para otros se magnifica y se convierte como en el protagonista de tu próxima saga, ¿no? Sí. Entonces, es curioso, ¿no? Ver este comportamiento, pero como autor es súper, súper enriquecedor. A mí me da vida, ¿no? Nos insufla vida, ¿verdad, Ángel? Sí, yo me gusta mucho esta interacción. Además, estas personas, Sergio, que es una de las cosas. Yo escribo porque necesito explicar, soy docente, necesito explicar, ¿no? Pero cuando uno del grupo o de cualquier otro tipo de divulgación que hacemos, ahora hablamos de libros, ¿no? Se fija en algo, me pregunta, es que tiene interés. Y esto es importantísimo, o sea, tiene interés por la historia, y yo le contestaré. Si es un dato histórico, le diré, mira, yo lo he sacado de Tito Livio, pero lo he interpretado de esta manera, o sencillamente diré, es una licencia del autor. Pero esa persona tiene interés. Y lo que dices tú de los personajes, ¿no? Cada uno lo ve de manera diferente. Yo me acuerdo en tu caso fue la esclava, la mujer árabe, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, me acuerdo de Rufo,
Y les preguntaba a las personas, pero Rufo, ¿cómo es? Y uno me decía, pues tiene barriga y tiene barba. Y los otros me decían, no, yo lo veo delgado. Y yo explicaba, yo solamente decía que iba avanzando por una calle. Y todo el mundo me decía un Rufo diferente. Todo el mundo ha imaginado a una mujer árabe diferente, Sergio. Y tú has imaginado una mujer. Y lo que dices tú de los personajes importantes o no importantes. A mí me han mandado mensajes privados enfadándose porque se ha muerto un personaje. Bueno, lo he matado. Enfadados, es que le coges cariño a los personajes. Yo, por ejemplo, hace muchos años vino a Barcelona George Martin a hacer unas charlas, a firmar libros y tal, y yo me planté delante de George Martin y le dije, ¿por qué mataste a Ned Stark? Ahí está. Y me respondió, no, yo no, se matan entre ellos, yo no he hecho nada. Es verdad, ¿eh? Y tienes razón, ¿eh? La historia funciona así. Cuando tú escribes una trama histórica o una trama de ficción, muchas veces son los personajes los que van escribiendo la propia historia. Yo esto se lo digo a mucha gente cuando hablamos sobre el tema de narrativa, ¿no? A mí me dicen, yo les digo, no, es que yo a lo mejor tengo en mente una trama, ¿vale? Yo digo, tengo que llegar hasta ese punto. Mi objetivo es que la historia empiece aquí y este personaje evoluciona hasta llegar allí. Y luego el producto que encuentro escrito es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el próximo o el mismo protagonista o el mismo personaje, ya sea protagonista principal o secundario, es el que ha escrito esa trama. Y muchas veces he introducido personajes que han aparecido de manera espontánea porque he dicho, hostia, es que lo meto ahí porque encaja a la perfección. Meto a ese personaje y él mismo es el que acaba conduciendo sus pasos hacia la muerte. No soy yo. ¿Me entiendes, Iván? No soy yo el que lo mata. Sí, correcto. Correcto. Sí, es curioso y parece subjetivo, surrealista, parece que diciendo, este tío que se ha fumado antes de venir a hacer el programa. No me he fumado nada. Es así, Ángel lo puede corroborar. Sí, Sergio, a mí me pasó, a Liso, que has dicho que estamos ahora hablando, ¿no? A mí me pasó con el personaje Liso que se llama Idalia. Era un personaje que tenía una importancia, pero es que se hacía con la novela entera. Tuve que decirle, oye, espérate, que hay más personajes. Yo, cada vez que empezaba a hablar y hablaba de ella, decía, para, y tuve que borrar páginas. Porque el personaje se quedaba con la novela. Al final hubiera sido Idalia y otros. Y no, era Aliso. Aliso, los últimos supervivientes de Teoburgo, ¿entiendes? ¿No? Y el personaje, como dices tú, a veces cobra vida. A mí no me cambia la historia, pero sí que es verdad que los sucesos que pasan. También a veces no tenía idea de hacer una cosa y hostia, pues ahora mejor ir por aquí. Afortunado que eres que no te lo cambien, porque a mí constantemente los nacidos. Son maneras, pero sí que condicionan. Los personajes condicionan las novelas, hostia. Si te las condicionas. Yo me acuerdo diciéndome a mí mismo, párate Idalia, que tiene que salir Marco. Párate ya. Y otra página, joder. Yo os entiendo, no a nivel de novela, sino a nivel de cuando grabo un podcast o hago un guión, a veces el propio podcast te pide cosas. Entonces, claro, yo os entiendo de que los personajes cobren vida porque yo cuando hago el programa te pide cosas, o meterle un chiste, o meterle otra escena, o meterle más cosas, te habla. Pero Iván, es una forma muy rara de explicar. Piensa una cosa, supongo que a Sergio le pasa exactamente lo mismo. Yo cojo el coche y voy, por ejemplo, viajando a Barcelona con mi mujer. Estoy hablando de ese personaje. Es casi como si existiera. Y esto haría esto y que haría lo otro, y hablamos, y al final está en mi cabeza. Y hay momentos en que, hombre, yo porque ya soy una persona mayor y ya sé que existe o no existe, pero lo tengo tan presente como muchos de mis amigos, y está ahí, pum, o sea que a veces hasta empatizan, ¿no? Y a veces escribes algo mal y te dices, ¿qué mal lo está pasando? A veces le pone un plato en la mesa y todo al personaje, por si acaso viene a cenar. Pues pudiera ser. Qué bueno. No, es así. Sí. Sergio seguro que también le pasa y Laia le dice, déjame ya de hablar de este personaje. Calla ya, pesado, ¿no? Se abre paso, ¿no? No es verdad. Yo a veces me he sorprendido más de una vez de decir, oye, estar redactando la novela y decir, hostia, este personaje me he quedado aquí atascado, ¿qué hago? Y voy a mi mujer y digo, escucha, Laia, digo, mira, tengo esta escena, ¿vale? Tengo esto. Mi mujer no sabe de qué va el libro, porque a mi mujer, precisamente, es que no le interesa lo más mínimo la novela histórica. O sea, que imagínate. Pero bueno, ella me ayuda en todo lo que puede, ¿no? Entonces, a la hora de quedarte así atrapado en un recoveco de la novela, ¿no? Y dices, hostia, es que no avanzo, ¿sabes? Esos bloqueos que dices, no encuentro la salida. Y le explico, me dice ella, explícame la escena. Yo le explico la escena, más o menos, y me dice, oye, ¿por qué no haces esto o esto o esto? Y a veces una idea de alguien totalmente ajeno a lo que tú estás redactando, por muy absurda que te pueda parecer,
puede ser lo más sencillo de decir, hostia, ¿cómo es que yo no he llegado a esa conclusión? ¿Por qué? Porque tú te obcecas, te cierras, tienes tu historia y parece como que no puedas salir ni ver ese camino. Es como si fueras ahí con como los burros que llevan las orejeras ahí que no les dejan ver hacia los lados, ¿no? Es como si tuvieran un efecto túnel, entras en un efecto túnel y no te sales de la historia. A veces un chispazo que a veces me pasa, no sé si, yo es que tengo la curiosa o la mala o la rara costumbre de cuando me voy a dormir, los primeros minutos de cuando me meto en la cama siempre es dedicarlo a la novela a la que estoy tratando, ¿no? Y ideo posibles tramas, salidas, cambios de argumento, giros, y digo que tengo la mala costumbre porque cuando uno se va a dormir y se duerme muy rápido, esas ideas se quedan en el limbo. Sí, Y se Es pierde. un error, se pierde. Entonces, lo que hago es pensar. Ahora estoy escribiendo una novela, ¿no? Otra novela, y estoy en la parte final ya de la novela y decía, hostia, ¿cómo no puedo resolver esto? Porque, claro, los personajes me han ido cambiando la trama, los malnacidos, porque te digo que son unos malnacidos todos, me han ido cambiando la trama hasta un punto que estoy en un punto donde yo originalmente no quería estar, ¿vale? Entonces, me fui a dormir hace una semana así, digo, vale, y ahora cómo lo hago, lo resuelvo. Y eso que estoy en la cama y me empiezan a venir ideas, las musas, y digo, hostia, es verdad esta. Bueno, lo dije para mí dentro, ¿no? Pues no hubiese despertado a mi mujer y me serviría una galleta, ¿no? Pero, hostia, sí, es verdad, esto, y empiezo a pensar. Y por la pereza de no levantarme a escribirlo, digo, hostia, me lo guardo. Y a la mañana siguiente, cuando me levanté, lo primero es, hostia, la trama esa, sí, que no se me olvide. Y me la apunté. Y era la misma, o lo que yo creo que fuera la misma. Pero imagínate hasta qué punto la mente no deja de trabajar en ningún momento cuando estás en un proceso de redacción de una novela, ¿no? Entonces, complicado convivir con ello. Muchas cosas, mucha gente aquí en la cabeza. Sí, no, es cierto. Pensar los personajes como súper... Y a veces lo que dices tú, te quedas parado allí. Yo utilizo también a mi señora para todas estas cosas, ¿no? Yo no soy como tú, yo no me levanto, yo lo apunto en el móvil. Soy un poco más práctico, que a veces hasta me lo mando en el Keeps, que es un programa que está asociado con el correo electrónico de Google, y así ya lo tengo directamente en el ordenador. No hace falta que me lo pase porque él se sincroniza directamente. Pero me pasa lo que dice Sergio. Pienso, digo, esto va bien, me acordaré, y ya me ha pasado 700 millones de veces, y digo, pues a partir de ahora ya me lo apunto. Y me apunto. Yo he ido conduciendo y me he parado a un lado con seguridad y he apuntado algo que me ha venido conduciendo. Pero no se puede vivir, Iván. Iván, no se puede vivir con tanta información en la cabeza. Vuestro proceso creativo veo que es como muy a lo que viene, ¿no? Tenéis un método. Es siempre así. Siempre, según las musas, en cualquier momento te pueden inspirar y ahí. Una cosa es idear el plan inicial, ¿vale? Porque eso es idear el plan inicial y tener lo que es la trama principal en la cabeza, y irlo escribiendo e ir trabajando un poco los personajes, ¿no? Pero sí que es verdad que en momentos determinados, cuando estás escribiendo, yo estoy escribiendo, por ejemplo, una trama con el personaje principal y de repente me aparece una subtrama, ¿no? Y digo, hostia, esta es buena. O al contrario, escribo una subtrama y cuando llego a cierto punto veo que esa subtrama no llega a ninguna parte. ¿Y qué hago? Vuelvo atrás y borro todo lo que he escrito, que a veces... Lo que hago yo, que a veces trabajo las novelas a dos tiempos, ¿vale? Con flashbacks y tal, y a veces dices, hostia, pero si ya trabajas, te complicas la vida con el flashback, imagina si tienes que borrar una subtrama que va enganchada a una trama principal, depende en el punto que te halles en la subtrama, te implica borrar una porrada de páginas. Yo me acuerdo con Herederos de Roma, que es la primera novela de la saga de Renovatio Imperi, yo acabé de redactar la novela, se la pasé a un par de lectores cero, y me devuelven el manuscrito y me dicen, hostia, Sergio, es que a mí el final es que no me acaba de convencer. Y digo, hostia puta, ¿y ahora qué hago? No sé qué, no sé cuándo. Tal que dije, ¿sabes qué? Delete. Suprimir todo. Y hice otro final. Y un final totalmente diferente que ha cambiado todo el rumbo de la saga, de los libros que venían después. Pero fue una sabia decisión. Por eso el lector cero también me parece que es una figura importante que te puede ayudar en un momento donde tú lo ves de una manera y dices, hostia, es que lo he bordado, soy el puto amo, ¿vale? Estás ahí. Claro, tú a ti mismo dices, hostia, esto es la hostia. Esto es la hostia. Llega un tercero y te dice, pues igual no tanto. Me cago por todos los dioses. Y entonces vuelves a hacer un proceso y yo pienso, en aquel caso a lo mejor me coge de otra manera y en otro momento a lo mejor digo, pues que se queda sin libro, ¿sabes? Porque a mí ya me convencía.
pero tuve un presentimiento y dije, uff, ahí bien. Claro. Sí. Entonces, evidentemente, todo puede cambiar de un día para otro, ¿no? Incluso con una visión de otro que no tenga nada que ver con tu historia. Por eso es importante a veces intentar evadirnos y dejar reposar la novela como hacemos Ángel y yo, ¿no? Que imagino que todo el mundo lo hará así, ¿no? Todos los autores de novela histórica o de ficción o de cualquier novela que no sea histórica, ¿no? Dejar reposar tu novela durante unos meses, perderla de vista y luego retomarla, porque a lo mejor con la distancia, con ese tiempo que ha pasado, pues te permite verla con otros ojos. Es que dentro, Sergio, dentro de la subjetividad es muy complicado trabajar, ¿no? Entonces, es lo que ha dicho antes Iván, tenemos que ser un poco honestos y reconocer nuestra subjetividad. Entonces, claro, yo estoy convencidísimo que cuando acabo el libro, este que he acabado ahora, que se llama Juno, ahora estoy haciendo detalles, ¿no? Para mí es el mejor que he escrito, pero es para mí. Y tengo que ser honesto que es para mí, para el que lo vaya a leer, no lo sé, ¿no? Ahora estoy recibiendo los inputs de los lectores cero, bueno, ya los tengo todos, ahora estoy repasando. Y ellos me dirán algo, y algunas de las cosas que me dicen, pues a mí me cuestan asimilarla, porque yo veo la historia, ¿no? Y bueno, pues tienes que ser honesto, decir, yo normalmente cuando veo que son mayoría, digo, bueno, algo tiene, algo habrá allí, ¿no? Y intento un poquitín tocar. Yo todavía no he cambiado en ningún final, no descarto que me pase. Porque, como dices tú, bueno, yo qué sé, la musa te viene así. Igual un día de estos, como dices, dejas reposar el libro, que yo lo dejo reposar varias veces, en varias fases, porque yo por mi trabajo tengo que hacerlo así, porque no tengo tiempo, además mi trabajo es intelectual y tengo que dejar, de vez en cuando, mi cabeza tiene que estar ocupada en otras cosas, ¿no? Y dejo reposar el libro y luego lo vuelvo a coger, incluso ya la llamo yo fase de enriquecimiento, o sea que después de hacerlo, ¿no? Y ahora los de los lectores me han obligado a quitar alguna cosa y me han obligado, no. Me han inspirado a cambiar cosas y ponerlos, sí. Y evidentemente el libro, ahora para mí, como dices tú, como tiene varias mentes, no solo la mía, pues será más rico, ¿no? Sí, yo incluso en este aspecto tengo que reconocer que con mi última novela, la que se ha publicado recientemente, de Deuda de Sangre, ahí he cambiado totalmente el sistema, ¿vale? No os voy a decir que siempre he tirado, porque este libro no ha pasado por ningún lector cero. Y no por moverte de ninguna serie. Es un libro autoconclusivo. Correcto. No os voy a vender un segundo libro, ¿vale? No va a haber segunda parte. Y eso es algo diferente de lo que yo os tenía acostumbrado. Iván, en privado ya le he dicho que se vaya y que venga Sergio, que él no es Sergio, es otro. No, pero fue un sistema totalmente diferente. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque, a ver, este libro lo escribí hace ya muchos años, ¿no? Y lo que hice fue esa fase de reposo que le dejé, pues como 2 o 3 años. Escribí entre medio toda la saga de Renovatio Imperii, imagínate, ¿no? Lo volví a retomar y cuando lo volví a ver, lo vi diferente. Entonces, ese reposo y ese haber dejado pasar 3 novelas entre medio me permitió alcanzar cierto grado de madurez a la hora de escribirlo, ¿no? Entonces, lo rehice, lo repasé, añadí cosas nuevas, quité cosas también y dije, hostia, acabé de redactarlo y dije, me cago en la leche, vaya pedazo novelón. Este es bueno. Sí, este es bueno, digo, y este no se lo voy a dejar a nadie. Ni lector cero, ni leches. Y leches, no, este no quiero, este quiero que salga así, intacto, ¿no? Y la fortuna, porque el libro lleva publicado nada, un mes, lleva mucho más, y ya he empezado a recibir feedback, de varios lectores, y bueno, me han dado un feedback impresionante, gente que se lo ha leído en 2 días, gente que no ha podido desengancharse, y gente que me han dicho, hostia, las crónicas de Tito Valerio Nerva son muy buenas, pero es que este es excelso. Digo, joder. Entonces, las críticas que estoy recibiendo son tan positivas que he pensado, joder, a lo mejor me he equivocado yo y no tendría que haberle pasado ningún libro a ningún lector cero, ¿no? Porque, no, fuera coñas. Sí que Memento es verdad mori. Que también Memento mori. alcanzamos un punto de madurez y yo ya sé lo que quiero también. Entonces, llegados a este punto, es mi 8ª novela, ¿no? Entonces, ya sé lo que busco, ya sé cuál es el objetivo, ya tengo más claro la manera de redactar, también tengo más clara la manera de enfocar los personajes y la historia, y por eso estoy orgulloso. De hecho, este libro lo he presentado a los premios literarios de Amazon. A ver si Fortuna me escucha, pues no me escucha, pero tampoco se lo he pedido, ¿no? Pero que a ver si lo tire a buen grado, concederme el honor de ganar este premio literario, y si no, tampoco pasará nada. A mí, ya lo he dicho, el objetivo sobre todo es
que yo ahora esté recibiendo feedback a nivel particular, gente que me contacta por Twitter o por Instagram o lo que sea, me envían correos y me dicen, hostia, me acabo de leer tu novela, tío. Dice, joder, dice, porque no tenía 700 páginas, porque si no, hoy esta noche no hubiese dormido, ¿vale? Gente que me dice eso. Entonces, para un autor, para un humilde autor de novela histórica que no soy nadie realmente en este mundo, te llena de orgullo, te hincha y te hace sentirte muy orgulloso del producto que has creado, ¿no? Porque realmente el producto sí que es para mí, yo lo he disfrutado haciéndolo, pero mi objetivo es que lo disfruten los que lo están leyendo, ¿no? No que sea un bodrio que la gente dice, hostia, es que es infumable, me decía otro. Dice, hostia, desde Ken Follett y los Pilares de la Tierra que no me he enganchado tanto a un libro. Digo, joder. Ese enganchaba, ¿eh? Ese enganchaba. Por eso digo, hostia, desde luego me están poniendo... O sea, estos comentarios, yo, sinceramente... y entiendo que no me hace la rosca porque es una persona que no conozco de nada, ¿no? Entonces, se ha puesto en contacto conmigo específicamente para decirme esto, pues digo, bueno, me siento súper orgulloso. Y ya te digo, y he cambiado la modalidad, no le he pasado este libro a ningún lector cero. Es más, el corrector, la pareja, el chico y la chica que me hacen de corrector ortotipográfico y de estilo y todo, cuando les pasé la novela, me dijeron, primer detalle, hemos tenido que corregir menos faltas. Eso quiere decir que tú también estás evolucionando, ¿no? Estás muy bien. Y segundo, dice, si hemos disfrutado con tus sagas de Valerio y con la de Renovatio Imperi, dice, con este libro es totalmente un cambio de registro brutal. O sea, ya no es la conspiración, la intriga, el misterio. No, esto es una novela de acción, de guerra, de aventuras. Una novela dinámica, que de una escena saltas a otra, que siempre hay algo de lo que ocuparte. O sea, cuando acaba un capítulo tienes unas ganas intensísimas de seguir con el otro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta dejar el capítulo en un punto ahí... Cliffhanger. Sí, correcto. Ese momento que haya... Que digas, hostia, me leo un capítulo más. Porque a mí me pasa. Porque cuando estoy leyendo libros, novelas históricas, lo que sea, con el libro de Ángel me pasaba también. Cuando leí Aliso y cuando leí Cunina, ¿no? Que dices, acabas y dices, hostia, es que necesito leer otro capítulo. Y dices, y miras el reloj y dices, hostia, a las 3 de la mañana. Digo, vale, mañana ya me levantaré más tarde, ¿no? Pero es verdad que genere ese punto de enganche. Yo creo que eso es esencial, ¿no? Conocerte también hasta dónde puedes estirar tú la historia y la trama, y sobre todo tener este feedback es muy importante. Y ya te digo, en esta vida hay que improvisar también a veces, ¿no? Y dejar de llevar un poco por los personajes. ¿Tú también te vas a dejar llevar, Ángel? Sí, yo, aparte de eso que dice Sergio, de los feedbacks, yo es que yo soy una persona bastante, bueno, humilde, Sergio ya me conoce, ¿no? Y yo, el hecho de que yo imagine una cosa, tenga la capacidad de organizarla, hacer unos párrafos en un texto que es blanco sobre negro, ¿no? O negro sobre blanco, y otra persona totalmente diferente a mí sea capaz de interpretar esas letras, sepa leer esas letras y haga una abstracción y se imagine mis personajes, lo que yo he pensado, lo que yo he dicho, empatiza con un dolor que yo estoy explicando, por ejemplo, que ese dolor no existe, es un dolor inventado por mí, que yo he pensado en mi cabeza para transmitirlo a esa persona. Y esa persona, como dice Sergio, de alguna manera se lo haga llegar, es que es todo, para mí es todo magia. Yo escribo por esto. Yo, cuando una persona me dice esto, yo es que he leído, hostia, ¿qué mal lo pasó a aquella muchachita aquella vez? Y tú dices, hostia, pero si es que yo lo he escrito, ¿no? Me lo he imaginado. Tú lo has traspasado y tú lo has imaginado. Y has sido capaz de sentir en tu piel el dolor de esa persona, ¿no? Yo escribo por esto. Es que no hay otra cosa, ¿no? Aparte de por mi pasión a Roma, ¿no? Pero esto, que una persona, como dice Sergio, por ejemplo, está leyendo Cunina y esté yendo la protagonista y diga, ¿qué le va a pasar a esta muchacha? Y el siguiente episodio, ¿no? A mí también me pasa, ¿no? Pero ser capaz de conseguir eso es magia. Sergio, ¿cómo se paga eso? Ángel, hay una frase que yo compartí hace un tiempo en Instagram, que era de George R.R. Martin, precisamente, que decía, un lector vive 1000 vidas. Una persona que no lee solo vive una vida. ¿Vale? Entonces, es eso precisamente. El lector está viviendo lo que tú estás transmitiendo y para él es tan real y tan verídico que a lo mejor, incluso siendo un relato de ficción, esa persona se piensa que es un hecho histórico, ¿no? Entonces, por eso hay que diferenciar también lo que decíamos antes, ¿no? No perder de vista que el relato que nosotros transmitimos, es decir, tanto Ángel con Cunina o con Aliso, de ciertos personajes que tienen sus vidas de ficción, no hay que confundirlas y a veces tomarlas como una verdad de un relato histórico, ¿no? Entonces, por eso hay que diferenciarlo. Se lo hacen sentir suyo y a veces a mí me acuerdo cuando escribí la primera
la primera novela también, que me dijo uno que había venido, un señor que había venido a escuchar una presentación que hice, me dice, sí, porque Tito Valerio Nerva, que era el protagonista, dice, Tito Valerio Nerva existió, ¿no? Fue un general, un oficial de tal. Digo, pues a lo mejor sí que existió, pero este mío, precisamente no, me lo inventé yo. Entonces hay gente que tiende a confundir como que tú lo que estás transmitiendo en una novela es un hecho real contrastado. Entonces hay que ir con cuidado, ¿no? Por eso, una cosa es el ensayo, lo que decía Ángel antes, y que incluso también se puede dudar del ensayo por la veracidad de las fuentes, pero otra cosa es una novela histórica de ficción. Entonces no hay que intentar enseñar historia con una novela de ficción. Sí que es verdad que hay que mantener unos mínimos, cuantos más altos sean esos mínimos mejor, pero el lector tiende a veces a confundirse y a pensar que lo que tú les estás explicando es historia pura y dura, ¿no? Entonces, a veces no es eso, es un relato de ficción englobado dentro de un contexto histórico. Sí. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Sí, porque con vuestras letras estáis dibujando realidades, sois dioses. Estáis escribiendo unas palabras que cobran vida en la mente de los lectores. Y ese es el peligro que tú dices, Sergio, de que lo confundan con la realidad. Y ahí entra en juego el saber explicarle a tus lectores que eso es ficción. Hay que decirlo. Que estás en un juego. Hay que decirlo, Iván, hay que decirlo todo el rato, es una ficción. Es que las personas somos historias. A las personas nos gusta cuando cuenten historias. A mi padre me contaba historias, mi abuela me contaba historias, todos mis familiares me han contado historias y sí he aprendido yo, ¿no? Y un libro no es más que una historia y empatizamos mucho con esto. Y el peligro de empatizar tanto a veces es que le cogemos tanto cariño a este personaje que a veces creamos que realmente existe. Pero esto es humano. Esto es humano. El cariño. Es clave, sí, el cariño, es humano. la gente se identifica. Oye, que hay gente que le coge cariño a su lavadora, ¿entendemos? Pues más a un personaje que dice en la novela que llora y que tiene estos sentimientos, ¿no? Hay que ser, como dice Sergio, yo procuro ser siempre seguir todo lo que puedo las fuentes, teniendo en cuenta que las fuentes también son de esta manera, ¿no? Pero lo intento hacer. Pero la historia que yo cuento no es real. Y esto hay que explicarlo siempre. Lectores, las historias que yo cuento no son reales. El contexto histórico procuro que sí, pero la historia no. Porque a la hora de escribir un libro son dos trabajos diferentes, ¿no? Lo que os enfrentáis. Por un lado, claro, la investigación del periodo que vais a tratar y por otro, la plena inventiva de la novela. No solo del periodo, Iván, tanto Sergio como yo, no solo del periodo, sino qué pensaba la gente, a qué le daba importancia a la gente, cómo rezaba, qué esperaba a la gente, cuál era su objetivo de la vida, a qué tenía miedo, a qué no tenía miedo. Esto es porque si no te puedes empatizar. Yo no puedo pensar que una mujer o un hombre del año 131 a.C. tiene los mismos principios de la vida que yo. Es que no tiene ningún sentido. Entonces tengo que intentar averiguar esto. Y cuando Sergio habla, por ejemplo, de Renomado Imperio, estamos hablando del siglo VI, de Justiniano, y esa Roma, siendo Roma, es otra Roma. Y las personas, pues, tenían otro dios incluso. Con lo cual, hay que meterse en eso, en el contexto histórico, en qué pensaban las personas, cómo se comportaban, cómo veían al otro. Y esto también hay que estudiarlo y meterlo. Hay un error que me parece a mí también a veces garrafal por parte de los propios autores, que ahora yo voy a lanzarme una crítica. Yo apago la cámara. No me engloba a mí particularmente y a Ángel tampoco, porque sé que no es su estilo, pero sí que es verdad que hay autores que intentan traer historias del siglo XXI al siglo I, es decir, tratar en este caso mujeres, esclavos, condiciones que en el siglo I a.C. eran unas, e intentarles dar una figuración o un contexto como si fuera en el siglo XXI. Estoy hablando de la diferencia de género, de todo esto. Los derechos humanos. Antiguo era derechos humanos, correcto. Entonces, ¿cómo puede ser que es que tú dices que le azotó al esclavo hasta que lo mató? Digo, vale, es un mueble, esclavo. Eso era un mueble, su condición era más baja que un objeto. Entonces había gente y animales que estaban por encima en valor que los esclavos. Y cuando tú lo escribes y lo pones allí, hay gente que te dice, no, hombre, pero ¿cómo puedes pensar? Digo, no es que yo lo piense, es que era así. La mentalidad del hombre de ese momento o de la mujer de ese momento, igual que la mentalidad de la mujer. La mentalidad de la mujer en ese momento no era la de intentar buscar una igualdad de género. ¿Por qué? Porque no era viable ni era factible. Entonces, no es que yo lo esté diciendo porque yo tenga la verdad absoluta, es porque documentalmente y porque todos los datos hacen y te dicen que eso no era así. Entonces, que se encontraba una represión violenta. Claro. Correcto. Intentar buscar una historia o introducir una historia de igualdad de género o de situación de un esclavo o de lo que sea en el siglo I o en el siglo II o en el siglo VI después de Cristo
intentarla hacer como si fuera en tiempos modernos, con mentalidad moderna, pues es una aberración, me parece. Entonces, y no es que lo diga yo porque sea más o menos defensor de los derechos y de la igualdad, porque ese no es ese el kit de la cuestión, ¿no? Evidentemente, yo tengo mi mentalidad de hombre del siglo XXI y pienso de cierta manera, pero cuando escribo del siglo I, tengo que cambiar mi mentalidad, que a veces intentamos hacer entender a nuestros videoyentes, a nuestros lectores. Ángel y yo no nos cansamos de repetirlo, ¿no? Decir, es que quitaros las gafas del siglo XXI, hay que ponerse las gafas del siglo ese en el que estamos leyendo, ¿vale? Entonces, hay que ser... ¿cómo digo? Hay que ser muy escrupulosos. El presentismo es el enemigo. Sí. Es un enemigo el presentismo, correcto. Es que esa es la frase, ¿no? Entonces, hay que entenderlo. Entonces, a veces Ángel me dice, hostia, hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor despierta ampollas. Y yo le digo, sí, nos arriesgamos. Pues entonces, hacemos la coletilla del principio, ¿no? Es decir, a ver, quitaros las gafas del siglo XXI para entender lo que os vamos a explicar hoy. No son opiniones personales de Ángel y mía. Es que nosotros no vamos a dar nuestra opinión personal. Lo que vamos a hacer es transmitir una verdad cómo era en ese momento. Entonces, eso es peligroso. Y es incómodo, hay cosas muy incómodas. Sí, y tú lo sabes que estás en el mundo del podcast, ¿no? Entiendes que hay veces que cierta gente te deja el comentario, porque el comentario del anonimato también es muy fácil comentar y criticar desde el anonimato, ¿no? Que a veces yo lo digo, ¿no? Cuando hay veces que nos dejan comentarios en la biblioteca perdida, de que si nos acusan de tal o de cual, piensas, si no te gusta el podcast, no lo escuches. No se ha enterado de lo que va la historia. Porque la historia no va de contar lo que tú crees. Cuando yo estoy contando una cosa, cuando vosotros estáis escribiendo, no es Ángel Portillo, Sergio Alejo, es el reflejo de la mentalidad de esa época. Y hay cosas que son incómodas, conflictivas, que actualmente deploramos y condenamos, por supuesto, pero hay que intentar ponerse en esa mentalidad. Y no pensaban igual que nosotros. Es que es difícil también. Aparte, una vez que huimos del presentismo, Sergio, vamos a lograr huir del presentismo, ¿no? ¿Cómo explicamos, Sergio? Porque a mí me cuesta mucho y son cosas que me enfrento muchas veces a la novela, es ¿cómo explico vivir sin esperanza? Nosotros no vivimos sin esperanza. Nosotros pensamos que vamos a tener un futuro, que nos va a ir mejor. No, sin esperanza. Yo soy un esclavo y esta es mi condición. Yo soy un esclavo enamorado de una mujer y mi hijo es de mi dueño, lo puede vender cuando quiera. Y esto no es un dato que yo quiera decir que me gusta más o menos. No, es que es un dato objetivo. El esclavo, el hijo de la esclava, que es la esclava que tú estás enamorada, el hijo lo va a vender el amo si quiere. Y si no lo vende, igual te chantajea para que tú le seas fiel. Y trabaja con esto. Y esto es una realidad que a mí no me gusta, pero era así, porque eran cosas. No es que no fueran humanos, pero no tenían dignidad. Nosotros tenemos un concepto de ciudadanía. Todos podemos votar. No votaba todo el mundo. Todo el mundo puede comprar. No compraba todo el mundo. Había gente que se les pactaba un lunes en su casa y el martes la habían vendido y se iba a 700 kilómetros al norte y dejaba a todos sus amigos y a sus hijos y a sus padres y a sus abuelos. Y se acabó la historia. Esto es así. Y luego, en el tema, por ejemplo, de la mujer también cuesta mucho. Cuando explicas el tema de la mujer en Roma es un tema complicado, porque había de todo. Porque siempre había de todo en la mujer, ¿no? El ideal sí que era que estuviera bastante atada, pero mujer siempre había de todo. Pero entender que una mujer que desde nuestro punto de vista desde el punto de vista romano hace su papel, que es tener hijos y cuidar a su marido, que esa mujer en ese papel fuera la mujer más feliz del mundo, hay gente que no lo ve. Pues sí, porque la felicidad se basa en expectativas. Y si a ti te dicen desde pequeñita que tu vida, tu realidad, tú te vas a sentir realizada cuando le des a tu hijo, a tu marido, 3 hijos varones, tú vas a ser feliz ahí, en ese mundo. De la caverna. Eres feliz en la caverna. Claro, pero nos pasa a nosotros igual. Es que entendemos que hay gente que es feliz cuando se compra un iPhone y luego no tiene para comer porque su felicidad está en el iPhone, ¿no? Y al final, ¿qué es? Una esclavitud, ¿no? Porque luego sale otro iPhone. ¿Qué era la vida en aquella época? Hablo de iPhone por dar un ejemplo, que no que es un yate de 12 también. Puede ser, que sea. Que puede ser un yate de 11 metros. No, pero que puede ser un yate de 11 metros y no eres feliz si te compras uno de 13. Ahí está la esclavitud. ¿Dónde está la felicidad? En conseguir tu objetivo, ¿no? Pues a veces estas cosas, o sea, decirle a una... Yo doy un ejemplo, por ejemplo, ¿Cómo se puede escribir
que una mujer acaba de parir a un niño y ese hijo no es suyo. Entonces ella le da el pecho, acaba de jugarse la vida, le da el pecho y cuando ese niño tenga 3 o 4 años lo van a vender. ¿Qué hace? Le coge cariño, no lo que caruña, lo arrulla, va a cuidarlo cuando llore, le da igual que se muera de fiebres o no. ¿Esa mujer qué hace? Eso es la realidad que se presentaba en aquel mundo. Y eso era así de cruel. Pues habrá que explicarlo, ¿no? Dolor infinito eso, ¿eh? Es una situación de dolor infinito. ¿Qué hago? ¿No lo explico? Me vengo a la realidad y decimos, los amos eran muy buenos con los esclavos. Bueno, les daban chocolate todos los días. Pues no, esta era la realidad. Chocolate no, que lo trajeron de América. Bueno, pues el chocolate de la época, pastelitos de miel. De rigor histórico. Pastelitos de anacronismo de miel, ¿no? Un anacronismo de miel. ¿Entendemos, no? Pues esto hay que explicarlo. ¿Y qué hacemos? Pues era así la vida. ¿Yo qué quiere? A mí no me gusta, desde luego. Me parece una burrada, pero bueno, es que era así. Yo tengo que reconocer que esto nos pasa más cuando hacemos los programas en canales que cuando hacemos la novela. A mí, por ejemplo, a nivel de novela nadie o poca gente me ha criticado alguna vez algún detalle como este, ¿no? A mí, por ejemplo, sí que me criticaron en la novela de Herederos de Roma, por ejemplo, que un hombre libre se casara liberar a una esclava y se casara con ella, ¿no? Que ¿dónde está visto eso? Que es indebido, que eso no ha sucedido nunca en la historia de Roma. Y yo dije, ¿cómo que no? Me quedé, ¿cómo? No puedo. Me quedé como diciendo, otra crítica te la aceptaría, ¿no? Pero que me dejen este comentario públicamente en Amazon, bueno, digo, no le respondí porque realmente que se responde por sí solo, ¿no? Si muchos apellidos ilustres no son fruto de que sean hijos de, sino que son esclavos liberados y que han ido adoptando su apellido. Pero los legionarios romanos se casaban casi todos con esclavas y las liberaban. Y hombres de bien también. Hay auténticas, bueno, pero miles, cientos de miles, no, pero hay miles de lápidas hablando de eso, de que el esclavo había a su libertad, la libera, ya está libre, para poder legalizar a sus hijos. Pero es que el corazón es el corazón. Claro, y en eso nos basamos, ¿no? En que realmente nosotros buscamos ese rigor en esos pequeños detalles, ¿no? Que a lo mejor luego un lector se puede equivocar, como se equivocó realmente, porque se ha equivocado el lector. Pues oye, yo pienso, antes de dejar una reseña de 1 estrella por este punto, pues oye, infórmate, chato, ¿no? Infórmate y claro, no dejes una mala reseña, porque si no luego una persona que vea esa reseña va a decir, hostia, pues vaya mierda de libro, este tipo no tiene ningún tipo de rigor histórico, cuando el que ha hecho el comentario equivocado ha sido el lector, ¿no? Entonces hay que ir a veces con cuidado, ¿no? Con esas cosas y lo que te decía antes, ¿no? Que la crítica, sobre todo más agresiva, nos la encontramos quizá en los podcasts o en los programas donde el anonimato pues permite también a veces al lector o al oyente pegarte un buen hachazo, ¿no? Que dices, hostia, que es muy bonito. Si no te gusta el contenido del podcast o de lo que sea, simplemente pues no lo escuches. No lo escuches, igual no es para ti. Yo por suerte en Roma Eterna aún estoy, que no me ha llegado mucho hate. Tuve un conato de hater, un tal Cicerón, que si me está escuchando le mando un saludo, escribía como Cicerón. Ya ir a verlo Marco Antonio, ¿no? Viva Catilina. Y me iba dejando comentarios, pero muy poco, fue nada, 2-3 comentarios y ya le bloqueé. Porque es que también enturbia el ambiente. Alguien que va a destruir enturbia, porque no es lo mismo una crítica constructiva, como hemos hablado antes, gente que diga, oye, mira, no estoy de acuerdo con esto y esto, que gente que vaya a odiar, a soltar su bilis, porque esa persona, lo hablaban en la charla también con Pedro Huertas, esa persona expulsa al demonio de su interior y sigue con su vida. Pero en cambio tú lo lees y te afecta porque es tu trabajo, te hunde. Claro, no, eso lo tengo yo comprobadísimo y además también lo que tú dices, afecta a la comunidad de seguidores que tú tienes, porque son muchos los que van a salir en tu defensa y estás dándole más protagonismo a una cosa ínfima de lo que se merece. Yo me acuerdo haciendo una vez un comentario, un programa con Gerión de Contestania en la Biblioteca de la Historia, hablamos sobre la sociedad de Esparta, ¿no? Y yo, así haciendo una reflexión, dijimos, pues mira, podría ser como una especie de protocomunismo, ¿no? Una sociedad que vive del Estado, que el Estado es el que gestiona. Bueno, me salió el comunista de turno y que cómo se me ocurría a mí decir, digo, mira, es una especie de proto-tal, ¿vale? Es un ejemplo burdo y salvaje para que la gente tenga un símil. No es una realidad. No entenderlo. No estoy diciendo que sea el paso previo del comunismo, ni que la sociedad espartana fuera comunista. A ver si me entiendes. Pero de 2 horas de podcast, que te critiquen el podcast por un comentario que has hecho que dura 2 segundos... me acuerdo también, hablando con Ángel cuando hablábamos de los Colegia,
los colegia criminales y del tema de la intrusión en las votaciones y en las elecciones que tenía. Y dije, pues mira, como podía ser yo que sé un país centroafricano, yo que sé, o Venezuela. Bueno, me salió el defensor de Venezuela y que ¿dónde iba? Que ¿de qué iba yo comparando y diciendo que las elecciones de Venezuela estaban manipuladas? Digo, bueno, perdona, digo, no lo están acaso, pero bueno, pero es igual, de un podcast de 1 hora y media se quedan con ese detalle y te atacan, ¿sabes? Y dices, bueno, pues es que ahora tendré que pedir al final del programa, si alguien que escuche este podcast se siente ofendido, ruego que disculpen pues mis opiniones personales porque no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, como el Borbón, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Bueno, no, pero que digan algo que a lo mejor te critican ahora por yo haber hablado del Borbón, ¿no? El monárquico de turno, ¿no? Pero cierran los programas. Bueno, este programa durará 10 minutos solo. Voy a censurar cosas. ¿Te imaginas en Evox solo 25 minutos? Sí. Hostia, pero nosotros cuando lo grabamos era 1 hora y media, 2. Sí. No, el censor. Ha tenido que tener el censor. Catón. Es verdad que hay que ir con pies de plomo, pero sí es verdad que también hay gente que se calienta enseguida y no es capaz de ver cuando dices tú, por ejemplo, al parecer, algunas fuentes dicen, pero ¿cómo te se ocurre haber dicho al parecer? Algunas fuentes dicen, que no lo digo yo. Pero es una opinión tuya, Ángel, es una opinión tuya ya, entonces. Bueno, pues yo... No, que a veces es que ni tan siquiera ven esto, porque es lo que les ofende lo que ven. Entonces, a partir de ahí ya no se razona. En un libro es más complicado porque normalmente, Sergio, se elabora más lo que explicas. Pero en un ambiente como nosotros, además nosotros que somos muchos de cachondeo, pues a veces la broma, el cascarrillo es fácil y se nos puede, pero hay que entender que está dentro de un diálogo entre amigos y no hay que sacar las cosas de contexto tampoco, jolines, es que si no, no podríamos hablar nunca, ¿no? Y bueno, nosotros de todas maneras avisamos siempre, pero yo también aviso en los libros, que no es mi opinión, porque es que a veces, es que explicas, a mí la última conversación que he tenido sobre un libro es precisamente de Lignum, de un alfarero que se llamaba Sexto, que compra a una esclava sexual que es una niña, así de fuerte. Y claro, el hombre dice, pero esto es duro. Digo, bueno, sí, es duro, pero es que los compraban. Claro, es que... Y Trajano, nuestro señor Trajano, muy, muy adorado por todos, pues se acostaba con jóvenes impúberes, o sea que no tenían todavía pelos en sus órganos sexuales. Y este hombre lo hacía. Y pues lo hacía, ¿qué le vamos a hacer? Claro, y ahora que digo yo que no. No puedes negarlo. O sea, sí que desde nuestra vista actual lo condenamos y es una aberración, pero pasaba, no puedes esconderlo. Entonces, claro, cuando escribo un libro sobre Trajano, o sobre Augusto, o sobre Adriano, que tenía su amante, ¿qué digo? Que no tenía el amante. Porque la idea Ángel, permíteme, porque ahora te voy a hacer una cosa que te va a poner de mala leche. Vale. ¿Me permites meter la puntilla, el hachazo de Tira, Métele un hachazo a Ángel. Pero bueno, te voy a poner de mala leche porque esto me lo dijo un lector de tus libros de Lignum. Y me lo dijo a mí en una conversación. Se viene Berserker. Ángel Portillo Berserker. Ahora se va a levantar por ahí y va a empezar a hacer indagaciones. No quiero decirlo porque no voy a decirte el nombre ni nada, ¿vale? Dice, hostia, es que Ángel, cuando explica en Lignum el papel de la mujer y todo, me parece a veces que se pasa a 3 pueblos, digo. Y yo le dije, no es que se pase 3 pueblos, es que esa es la verdad. Otra cosa es que tú no la quieras entender desde tu visión de persona del siglo XXI. Pues que a veces explica las cosas de una manera que es muy dura y es muy cruda. Digo, que es tan cruda como la realidad misma. Y yo le dije, y esto era así, ¿vale? Digo, entonces, otra cosa es que a ti no te guste y que tú no lo veas bien. Evidentemente, Ángel tampoco lo aprueba, ni lo ve con buenos ojos, ni yo tampoco. Yo me enfado. Pero cuando escribo me enfado. Realidad. Que yo cuando escribo me enfado, Sergio. Yo creo en la equidad. Yo creo en la equidad y en la dignidad de todas las personas. Yo ese mundo no me gustaría, vamos, ni al peor de mis enemigos que no tengo, me gustaría que viviera allí. Pero todo lo que leo y todo lo que interpreto me lleva a esta conclusión. Y ya está, quiero decir... ¿Cuántas veces te ha revuelto el estómago? A mí se me ha revuelto muchas veces el estómago haciendo según qué escenas de mis novelas. Que digo, ¿pero cómo puedo estar escribiendo esta aberración? Pero... Porque a mis ojos de persona del siglo XXI no lo puedo comprender, pero sé que se hacía así. Entonces, cuando yo lo estoy escribiendo, se me pone mal cuerpo. Que hay veces que me he levantado y he dicho, hostia, esta escena no la puedo acabar de escribir ahora. Porque me genera una situación de estrés y decir... Es que es un mundo cruel, ¿eh?
Yo solo con intento leer a ser Ovidio, crudo. lees a Yo Ovidio y intento- dices, Júpiter viola, el Sol violó a tal, tal violó a tal. O sea, hola, esto es salvaje. Pero voy a abrir otra frase que tengo en Lignum, ¿no? La violencia es parte de la vida. La imposición por la fuerza a otra persona era parte de la vida. Y si yo soy fuerte y tú eres débil, yo te someto. Y los hombres normalmente son más fuertes que en general son más fuertes que las mujeres, pues las someten. Pero cualquier hombre sometería a otro hombre más débil. Y esto creían que era una solución más, o sea, no una solución extraña, una manera más de solucionar los problemas. Yo hablo contigo, lo arreglamos, no, pues a tortas. Yo soy más fuerte que tú, pues te pongo y se ha acabado. Es lo que hablábamos, Ángel, en algún programa sobre la legitimación de la violencia. O sea, el ciudadano romano tenía derecho también a defenderse. Sí. Ríete tú de las quintas enmiendas de Estados Unidos y el derecho a portar armas, pero es que el ciudadano romano, allí donde la violencia del Estado no llegaba, que eran muchos sitios, ¿vale? Porque todos pensamos aquí que la Guardia Pretoriana y que las cortes urbanas y tal eran una policía como puede ser la actual, ¿vale? El monopolio de la violencia lo tenía el Estado, evidentemente, pero allí donde no llegaba el Estado, que eran muchos sitios, el propio ciudadano romano estaba amparado para ejercer la violencia. Es decir, si alguien me entra a robar a mi casa y yo lo pillo, le meto la tal paliza que lo reviento. Y el Estado lo reconocía, ¿vale? O sea, no es hasta el punto de algo que se pueda justificar en el sentido de defender una propiedad y defender tus derechos, ¿no? Otra cosa es que se cruzaran dos colegas por la calle y se empezaran a apuñalar y hostiar, ¿no? Porque eso era diferente, era otro tipo de violencia, ¿no? O matar a un ciudadano, que un ciudadano matara a otro ciudadano por una disputa en la calle y lo apuñalara, ¿no? Eso es diferente, pero el monopolio de la violencia es algo innato en la sociedad romana, igual que lo es la religión. Pero es que, Sergio, cosas que duelen mucho de decir, pero, o sea, llegaba una legión a un pueblo y violaba a todas las niñas. Las violaba todas. ¿Y qué tengo que decir yo? ¿Que no las violaba? Las violaba, pues hay que decir, las violaba. ¿Por qué? Porque ensuciaba porque los romanos pensaban que la virginidad era la pureza del alma. Pues no, les ensuciaba el alma a estos, y los hijos serían mestizos, con lo cual tampoco los querrían ni en su aldea. Y era para eso, porque les querían hacer daño. Bueno, ¿y qué digo yo? ¿Que las legiones les daban otra vez chocolate a las niñas cuando llegaban allí? Pues no, las violaban. ¿Y qué quieres que te diga? Y mataban a los hombres y les cortaban las manos para que no se pudieran vivir. Y era un mundo cruel, un mundo bestia, pero que los íberos hacían lo mismo. Entonces yo cuando intento embutir a la persona en este mundo, tengo que explicar las cosas que pasaban. ¿Qué voy a decir? Que iban dando rosas por la calle. Evidentemente, al igual que pasaba esa brutalidad, también existía el amor, y existía la emoción, y existía todo a la vez. Es que es todo a la vez, ¿no? Pues este mundo hay que intentar explicarlo. Yo no puedo evadirme de esta realidad porque no me guste. Tengo que intentar explicar a la persona que lee que este mundo es, al menos como yo honestamente creo que era. No me gusta absolutamente nada. Yo no vuelvo a repetirme. A mí me parece una bruta. O sea, tratar a una persona como un objeto, pues sí, lo hacían. Y ya está. Cosificar se llama eso. Pues lo hacían. ¿Y qué hago yo? Vuelvo a repetir, Sergio. Sergio hace lo mismo en las novelas, ¿no? ¿Qué hago? Pues el esclavo era un esclavo y no valía para nada. Se ha muerto un esclavo, bueno, pues compro otro. Y además en las fuentes mismas se queda plasmado que cuando hay un esclavo que sufre daño, no se denuncia por el daño físico a la persona, sino por el bien, ese material que ha sido dañado. Tú, me has dejado cojo a un esclavo, o sea, a ver cómo me lo pagas. El digesto de Justiniano, que estamos hablando ya del siglo VI, dice que si una esclava huye y se le aplica el castigo de hurto 2 veces, y si está embarazada 2 veces, porque el hijo que lleva dentro no es suyo, es de su amo. ¿Entendemos cómo se ve el mundo? O sea, las entrañas de esa esclava también eran del amo, ¿no? O sea, que ella robaba, ella misma se robaba y a su hijo también lo robaba. Que creo recordar, no sé si fue en Columela o no sé dónde lo leí, que al tercer hijo le daba la libertad a la esclava o algo así, cuando aportaba 3 hijos. Columela dice, te lo explico, Columela lo que dice es lo siguiente: los esclavos nacidos en esclavitud, Bernae creo que se llamaban, tenían más valor que los que no habían nacido en esclavitud, porque no había que enseñarlos. Entonces decía, la esclava que ha tenido 3 hijos, hombre, me está dando una productividad, habrá que premiarla. Es lo que decía, esta hay que premiarla. Y si tiene 5 o 6, hay que darle hasta la libertad. Esto dice Columela, pero no por corazón, sino porque me está dando negocio. Por practicidad. Exacto, como una recompensa por haberme dado esa fuerza de trabajo. Muy bien. Y así lo veían, ¿eh? Era un negocio.
Es que es brutal. A mí no me gustaría viajar al pasado. No sé si a vosotros os gustaría viajar al pasado. A mí no. Iván, pero para verlo y volver, ¿vale? Para ver y poder comprobar si todo lo que estamos explicando tiene su sustento y tiene su base, ¿no? Eso estaría bien. Ahora, vivir aquello debería ser tiene que ser durísimo. Durísimo, durísimo. O sea, lo que decía Ángel, ¿no? Si te toca ser rico, pues mira, vale, pero como te toque no tener nada, ojo, cada día es una lucha por la supervivencia. Y no solo en Roma, sino en el Limes, en las estepas, en Britania, en cualquier parte del mundo. Y no solo del periodo romano, sino de la tardoantigüedad, de la Edad Media. O sea, estamos en un mundo que debemos considerarnos privilegiados ahora, ¿vale? En este siglo XXI. Entonces, desearle aquello a alguien, como decía antes Ángel, ¿no? Ni al peor de sus enemigos, Voy a dar, que no tiene. Yo sí que tengo y tampoco se lo desearía. O sea, que no. Voy a dar un ejemplo del siglo XXI para que así los oyentes nos entiendan un poquitín. Yo vivo en el mundo occidental y nosotros vemos el mundo, la llamamos occidental porque somos occidentales, solo faltaría, ¿no? El primer mundo además, porque somos los más mejores del mundo, ¿no? Entonces dice, nuestras mujeres, yo tuve una conversación con una persona y me dijo, es que yo veo mal estas mujeres que dicen que quieren parir con parto natural, porque es mejor ir al hospital. Y entonces, claro, ¿quién puede pensar eso, ¿no? Hoy en día. Esto era una conversación que, bueno, es un poco más larga, pero yo explico esto solo, ¿no? Entonces, claro, yo reflexioné y dije, pero entiende que la minoría de las mujeres son las que van al hospital. La inmensa mayoría de las mujeres de este mundo del siglo XXI paren en su casa y las atienden las viejas del lugar, las expertas que han parido más veces, y al segundo día se van a trabajar. Esto es lo normal que le pasa a la mujer en este mundo, no a nuestras mujeres, que nosotros vivimos en un... Tenemos que entender que el mundo es otro, que mi mundo, mi realidad no es la misma realidad que una mujer que vive en mitad de la sabana y va a parir allí, porque el hospital lo tiene 15 días y a lo mejor no la atienden porque no tiene dinero para que la atiendan. Entendemos que el mundo, pues hay que intentar extrapolar esta situación también allí. No es el mismo mundo, no es el mismo mundo, y las personas lo vivían de manera diferente. Siempre digo el mismo dato. Morían, he visto estadísticas últimamente, Sergio, que de mujeres había a los 15 años, de cada 100.000, morían 56.000. O sea que quedaban 46.000 a los 15 años. ¿Cómo voy a ver yo como padre el mundo? Como padre, el mundo que tengo 2 hijos, y la mortalidad infantil de España creo que es del 5%. O sea, cada 100.000 se nos mueren 5.000. Es que, y cada vez que se nos muere un niño, se nos rompe el alma, ¿no? Pues tú imagínate, esta cantidad de niños. Vamos a ver el mundo igual. Es imposible ver el mundo igual, ¿no? Ya, hay que intentar... Qué mal cuerpo se me ha puesto, ¿eh? Sí, sí. Pero... Es que es si brutal, te digo la mortalidad, cruel, ese mismo informe dice que los niños de 1 año morían de cada 100.000, 36.000. Es que la mortalidad infantil era algo del día a día. Es que no te podías encariñar casi, incluso, aunque suene duro, porque es que era parte del día a día eso. Infantil y de la madre que daba luz, y que de la madre que daba luz normalmente era muy joven, porque ya en cuanto tenían la primera menstruación, pues ya... A parir, ya, venga. A parir, esto también, ¿no? Que hay gente muy dura. Hay un sitio de mi novela que me ha dicho, una de las lectoras me ha dicho, esto lo explicas aquí de una manera, pero es durísimo. Dice, fui casada en cuanto me bajó el ciclo menstrual y fui desflorada en mi 4º ciclo menstrual. ¿Qué edad tenía esa muchacha? Pero eso era lo que pasaba. ¿Y qué digo yo? ¿Que no las casaban con 12 años o con 11 o con 13? Si hay lápidas así. Sí. Y con señores mayores, no pensemos que con otro adolescente, no. Con senadores o tal, depende de la familia, o sea, gente ya mayor. ¿Me gusta? No. Pero cuando yo leo una lápida que dice eso, pues ¿qué digo? Que no pasaba. ¿Qué digo? No, la mujer se casaba con 24 años y el hombre con 26. Pues no es verdad. La imagen del mercado de Roma, lo hemos hablado mucho programas con Sergio, era un hombre con 30, 40, 50 años, con una niña de 12 años, que era su mujer. ¿Me gusta? No. Claro. Pero no lo explico. El relato que nos cuenta Livio de Virginia, que se encariña de ella al Claudio, ahora se me ha ido el nombre. ¿Aureo? El decémbiro. Sí. Apio Claudio Craso, creo que se encariña de ella y se inventa una triquiñuela para denunciarla en ausencia de su padre y conseguir que sea su esclava. Es una niña de 12 años. Y Apio Claudio Craso tiene ya su edad, tiene los huevos negros, como se suele decir.
Y es que es algo tremendo, tremebundo. Pero Pero Cicerón, es la realidad que se había. el gran Cicerón estaba casado con Terencia y se separa de Terencia y se casa con una niña de 13 años. Cicerón ya había vuelto, o sea, ya era grande, ¿eh? Le quedaban Ya pocos había días de vida. Cónsul, ya todo, sí, sí. Tu hater. Cicerón, míralo, míralo. Me encanta cómo este programa ha evolucionado de la ficción histórica a cómo nos enfrentamos al mundo romano a la hora de crear esa ficción histórica. Claro, pero es que, porque nosotros somos del mundo romano y yo, es de lo que decía Sergio, ¿no? Yo tengo que explicar eso, si no, no explico ficción histórica. Porque yo, mi personaje, en mi caso, por ejemplo, de Lignum Aurelio, tiene unas reacciones ante su mundo. Sus reacciones no tienen nada que ver con lo que yo pienso, porque yo no reaccionaría así. Yo veo a un hombre con una niña de 7 años, me vole a poli. O sea, o lo reviento a palo yo mismo. Pero ahí es no. La honestidad. Es la honestidad que hablábamos, ¿no? Porque ¿qué quiere el lector que le expliquemos? ¿Un relato de rosas y de repartir chocolatinas? Pues que vaya a buscar otro tipo de novela. ¿Quieres rigor? Lo vas a tener. Y el rigor Sergio, se sirve, ¿el tofu existía para los crudo. romanos? ¿El tofu existía para los romanos? Porque hacemos chocolate todo el rato, igual el tofu sí. Bueno, o lo que sea, pero en este caso yo entiendo que lo que queremos transmitir con nuestras novelas es el rigor, y el rigor a veces es duro, por no decir la mayoría de veces, ¿no? Entonces, si tú quieres asistir a un relato real, prepárate para ver la realidad tal y como era. No vamos a engañarnos y vamos a decir que los esclavos, como decía Ángel antes, ¿no? Que los esclavos vivían muy bien, que sus amos los cuidaban muy bien. Evidentemente que habría algún esclavo que viviría bien y que su amo lo cuidaría bien. Está claro que existirían, pero la inmensa mayoría de esclavos eran lo que hemos dicho antes, ¿no? O las mujeres, sí, habría mujeres que tendrían cierta independencia y que a lo mejor sí que eran ellas matronas poderosas y que gestionaban negocios y tal, pero la inmensa mayoría no. Entonces, eso es lo que intentamos transmitir con nuestras novelas, ¿no? El relato o el curso del programa ha ido derivando hacia esto, pero yo pienso que está estrechamente ligado, o sea, una cosa no va sin la otra, ¿no? Es muy bonito explicar la vida de los grandes personajes, la vida de los grandes generales y las grandes gestas, ¿no? Y yo qué sé, ver cómo Augusto venció en las guerras cántabras sin haber estado él presente allí casi en ningún momento, ¿no? Pero yo os explico quién está allí y quién hace todo ese trabajo sucio por él, mientras él está en Tarraco recuperándose de una enfermedad, y ahí aprovecho para meter yo también mi relato de ficción, ¿no? Y me invento una historia del momento en el que estuvo allí, que está comprobado y certificado que él estuvo allí en aquel momento, ¿vale? Porque está comprobadísimo. Ahora, mientras tanto, ¿qué pasaba en las guerras cántabras? ¿Quién estaba librando esa guerra? Luego él llega a Roma y celebra el triunfo como que él es el ganador de las guerras cántabras, ¿no? Y cierra las puertas del templo de Jano como diciendo, chicos, que está aquí el puto fucking boss Augusto que ha dicho que la guerra se ha acabado. Agrícola, ves a arreglarlo, ¿no? Agrícola, ves a arreglarlo. Venga, denarios para todos, venga. Sí, pero es cierto que tenemos que... Una parte de la ficción es aprovechar todas estas cosas que dice Sergio, ¿no? La situación de un personaje, del otro, ¿no? Yo, por ejemplo, te lo digo porque se aprovecha. Catón, en de Agricultura, nos dice, por ejemplo, que él ha observado que los esclavos se frustran mucho. Y él cree que se frustran porque sexualmente están reprimidos. ¿Y sabe lo que hacía el hombre? Lo que decía era, bueno, lo que yo hago es que ellos yazcan con esclavas, o sea, que yo les voy a ceder esclavas, pero que me las paguen. Esto nos lo explica Catón, que era cómo gestionaba los esclavos. Eso a mí me da pie a contar algo de ello. Es muy duro, pero a mí me da, cuando yo estoy buscando información sobre cosas, leo una cosa, leo la otra cosa, y esto me puede dar a mi pie a explicar algo, que era que la vida del esclavo era dura, pero la de la esclava... La de la esclava más, porque es que era doblemente, o sea, era fuerza de trabajo, claro, y fuerza sexual. Pero igual que digo esto, una esclava, que tiene que ser durísimo, y ahora voy a decir otra cosa que también es muy dura, una esclava que empezara así con 10 años, cuando tendría 18 años, no lo vería igual que una mujer de ahora. Ni quiero que lo vea. Porque es que esa era su vida. Ella no conocía otra vida que eso. O lo había aceptado o se había matado. Meter aquí la tijera, censor. No. Y es durísimo decir esto. Es que es durísimo. No, solamente decirlo, no. Intentar pensarlo. Intentar ponerte en la mente de esa mujer. Esa vida. Tendría que salir abajo o voz en off. El programa nos hace responsable de las opiniones de nuestros invitados. Pero me quiero referir que la mentalidad, la mente de esa muchacha, ¿cómo estaría afectada? ¿Cómo lo viviría? ¿Cómo estaría, no? Pues esto
Una persona que escribe ficción histórica y que intenta que la persona que lea empatice con lo que le pasa al otro, pues tiene que explicarlo, no puede explicar otra cosa. Que no puedes esconderlo, como hemos dicho ya varias veces en el programa, no puedes esconder estas cosas porque estarías faltando a la realidad histórica que quieres retratar. Yo tengo que ser honesto hay que ser con mi honesto. interpretación. Tengo que ser honesto con mi Eso es. interpretación de aquella realidad, con mis fallos, porque primero, como ha dicho Sergio, la fuente ya te puede fiar lo que te puede fiar, la arqueología interpreta lo que encuentra y al final la epigrafía también se interpreta, y de todas esas interpretaciones todos nos hacemos una idea, y de esa idea pues tengo que ser honesto, y esto es lo que hago. No la comparto esta idea tampoco, pero bueno, hay que aprovechar esto para escribir un libro y que esa persona que lea diga, hostia, qué dura esta la vida de este personaje, y por eso reacciona de esta manera. Claro. Y para cerrar esta conversación que, vamos, yo por mí estaría 7 horas con vosotros, me gustaría que recomendarais uno de vuestros libros a una persona que nos esté escuchando, que no se haya leído nunca y que esta charla le haya dicho, oye, esta gente se le ocurra, esta gente trabaja el contexto, esta gente investiga. Recomendad una de vuestras novelas para que empiecen a engancharse a vuestra manera de contar la historia. ¿Empiezo yo? Mira, yo aconsejaría, en mi caso, Cunina, Diosa tutelar de la infancia. Una sola, yo digo que se las lean todas, pero si es una sola. Cunina, Diosa tutelar de la infancia, porque lo que explico es una cosa muy sencilla, que es una familia, la vida de una familia, de unos miembros de una familia, madre, padre, hijas, hijos, y su vida durante 8 meses en la Roma del 131 a.C. ¿Qué esperaban, qué querían, qué les sucedió? ¿Qué pensaban? ¿Qué relación tenían con los dioses? ¿Qué relación tenían con el padre, con el hijo? ¿A qué rendían devoción? ¿Y qué esperaban de la vida, ¿no? El honor, la amistad, todo, los colegios, todo, la mujer, ahí está todo. Y es una historia que no tiene mucha trama, pero Sergio sé que esa sencillez engancha también. Es la vida en este caso es una familia de clase media, de las pocas que había en Roma, y es una historia sencilla, pero que yo he intentado entrar en todos estos detalles. Dioses, padre, madre, hija, matrimonio, trato de diferentes clases sociales. Yo totalmente, antes de recomendar el mío, digo que sí que es recomendable el de Cunina, que es uno de los libros que más me ha gustado de Ángel. Me los he leído todos y todos me han encantado, ¿vale? Y el de Cunina, lo que pasa es que el de Cunina es un retrato tan real como la vida misma, ¿vale? Entonces es muy duro en momentos, pero viene a sintetizar todo lo que hemos hablado o hemos intentado transmitir en la obra de hoy, o sea que en el programa de hoy. O sea que Cunina, Diosa tutelar de la infancia, para mí es uno de los grandes logros de Ángel, porque cuando yo me lo leí hubo momentos que me sentí mal, pero me llevé una radiografía perfecta de lo que era la sociedad romana, ¿no? Totalmente recomendable. Y de los míos, pues claro, yo recomendaría las Crónicas de Tito Valerio Nerva, porque así, si se enganchan al primero, me comprarán 4 libros. Entonces, eso sería ser poco honesto, ¿verdad? Entonces, pero eres Patricio. Como no se trata de honestidad, como se trata de ser honesto en este programa, voy a recomendar mi última novela, porque es la que yo más he disfrutado. La más madura. La más madura, la que más buenas críticas a corto plazo me está dando, en el sentido de que las otras costaron de arrancar, pero también es verdad que son sagas completas, que son 4 y 3 libros, que son relatos muy largos, y que como he dicho antes, es un solo libro y es una evolución, porque ya se puede ver también el proceso de madurez del lector, del autor, y de las propias manera de escribir, ¿no? Y también es verdad que es un relato más dinámico, que es un relato de acción, de guerra, como he dicho antes, de aventuras, y que se lee, como han dicho algunos lectores, en dos días, ¿no? De una sentada. Y que aparte que es de acción, porque está ambientado en las guerras dacias, o sea, entre la primera y la segunda guerra dacia. O sea, de ahí acción, movimiento, sangre, víscera, guerra, y también gente humilde, ¿no? Porque los personajes son el centurión Marcio, el dacio Volumaro, y aparece Trajano también como telón de fondo, pero la historia principal y la trama principal es de gente más, digamos, de la plebe, ¿no? Gente que no es un gran personaje tratado por la historia con magnitud y con magnificencia, sino que aquí son hombres y mujeres de la
de la ciudadanía normal y corriente. Entonces yo recomiendo Deuda de Sangre porque os va a gustar seguro y os lo vais a leer rápido. Es que en una semana os vais a leer Cunina y luego vais a enganchar con Deuda de Sangre y en una semana ya tenéis 2 novelas y si os gusta más, pues oye, tirad del hilo que tenéis una cantidad de libros nuestros que vais a disfrutar, ¿no? Además que son historias que la plebe, la familia, es que en el fondo es eso lo que mueve la historia. Roma, sí, Augusto, tal, generales, emperadores, no, pero es que lo auténtico es la vida cotidiana, el día a día, las historias de familia, de los problemas que tenían, de los miedos, como decía Ángel, de todos esos problemas que hay en el día a día que tenemos hoy en día, pero que no son extrapolables porque ellos tenían otros miedos, otra forma de pensar, y asomarse a eso es precioso. Es muy bonito y yo estoy encantado de que estéis ahí conmigo. Es un placer teneros. Ya mi mente está pensando en la siguiente y esto se va a emitir en Calamares, se va a emitir en Lignum y se va a emitir en Roma Eterna, pero después de que os despida va a haber voy a comentar al oyente una pequeña sorpresa que se me ha ocurrido sobre estos 2 libros. Ya os lo contaré después a la persona que nos esté escuchando y a vosotros os lo contaré ahora en off para no interferir en las emisiones. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir. Espero que hayáis estado contentos y a gusto y tranquilos y explayándoos a tope. Yo ahora en verano, si no me tengo que poner la lórica en ventata, ya estoy contento. Nosotros súper contentos de estar contigo, Iván. Ya sabes que es un placer colaborar contigo y que también esto va a sonar, como dices, en Calamares la Romana, en Lignum en Roma, o sea que lo vais a tener en muchos canales. Y también recomendar que a los que nos estén viendo a través de nuestros canales, recomendar que se pasen por el podcast de Roma Eterna porque haces un trabajo magnífico, un trabajo espectacular. Te damos la enhorabuena como divulgadores que somos y bueno, que te invitamos a que algún día también te sumerjas en el tema de la novela histórica y de por supuesto, porque yo creo que tú tienes las habilidades y las capacidades para meterte en este mundillo porque seguramente que lo disfrutarías muchísimo. Me encantaría. Estoy ahora sentando las bases de escribir algo de lo cual todavía no quiero anunciar, pero hay algo por ahí. Iré dando novedades en los próximos meses, pero algo se viene y será un placer estar colaborando más con vosotros y que me caéis genial. Os conocí en la recreación y sois 2 auténticos cracks y a la gente le encanta cuando colaboramos. En el programa anterior la gente flipó. Era eso un crossover digno de Marvel. Sí, a nosotros nos gustó mucho y también tuvo muchas visitas en nuestro canal y realmente pues lo mismo decimos, que cuando tú te quieras pasar por el canal o hacer otro crossover de este tipo, ¿no? Pues oye, temática hay infinidad y podemos hablar sobre muchas cosas y seguramente tu audiencia y la nuestra lo agradecerá porque en vez de ser nosotros tan protagonistas, lo haremos a 3, ¿no? Es decir, cogemos un tema que nos guste a 3, que los 3 podamos hablar y que no sea tan específico como sea la recreación o la literatura y hablamos de algo relacionado con Roma y yo qué sé, sacamos como hacemos Ángel y yo algún día. Venga, ¿hoy de qué hablamos? Hoy hablamos de Trajano y de Adriano. Pues venga, ¿qué te parece? Yo te digo, te voy a poner deberes ahora, Iván. Yo sé que tú estás todavía en fase de República Temprana, pero estás muy acomodado ahora, vives en un buen momento. Ángel también es muy comodón porque es del Alto Imperio para adelante ya como que todo es historia contemporánea. Pero yo os voy a poner un reto ahora, antes de despedirnos, y lo voy a hacer aquí. El desafío lo voy a lanzar en tu canal también para que la gente diga, este hombre no se puede escapar. Venga. ¿Qué os parece si el siguiente programa que hablamos tratamos sobre la caída del Imperio Romano de Occidente y le damos un poco por saco a Gibbon? Venga. Odoacro y cómo siguió manteniéndose fiel al Imperio de Oriente. Muy bien, yo lo voy a decir Roma locuta, causa finita. Yo te cojo el guante. Queda dicho, ¿eh? O sea que... Para la siguiente hablaremos de eso porque no nos podemos desdecir. Ya queda grabado y nuestro destino ha sido sellado. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Sergio. Un fuerte abrazo a los dos. Os tengo mucho aprecio. Sois unos auténticos cracks. Me encanta lo que hacéis. Y muchas gracias también a ti, que llevas casi 2 horas escuchándonos, pero esto todavía no ha acabado. Después del subidón de música, toca la primera sección sin música después del verano. Cargadita de cosas. No te vayas. Ahora vuelvo.
Tremendo temazo el del programa de hoy, que ya lo usé creo en un programa anterior, pero no lo comenté. Esta canción es Gaius Julius Caesar de Faria Faraji. Si lo buscas en YouTube está la canción entera, son muchos minutos, casi media hora creo que de canción. Cuando la escuché por primera vez dije, esta canción tiene que salir en el podcast sí o sí. Y le escribí a Faria y le dije, oye, perdona, ¿podría utilizar la canción en el podcast sin ningún tipo de pega? O sea, me dijo, adelante. Muchas gracias, Faria. No creo que esté escuchando esto porque no es castellano parlante, pero muchas gracias de corazón porque es una pedazo de obra musical tremenda. Y tras esto empieza la primera sección sin música después del verano. He echado de menos grabar, he tenido que desconectar mentalmente porque la cabeza a veces necesita una pausa para volver con las pilas cargadas, con las ganas llenas otra vez. Y ha sido un verano bonito, ha sido un verano caluroso. Madre mía, en España hemos tenido un calor que casi me da algo varias veces. Hemos tenido, no sé, en mes y medio hemos tenido como 250 olas de calor, no lo sé. En lo personal, como esta es una sección en la cual te cuento mi vida, como si fuéramos colegas, en lo personal, este verano ha sido un verano de reencuentros. Ha sido un verano en el cual he vuelto a quedar con una persona que había perdido el contacto, con Rubén, que conocí también a su pareja Gary, a los que mando un saludo desde aquí, un abrazo muy fuerte. A ver si quedamos más a menudo. Y ese vínculo no se rompe, porque entre unas cosas y otras, la pandemia y tal, muchos vínculos se han ido debilitando, pero las amistades de verdad son aquellas que, aunque pase el tiempo, al volver a quedar, parece que hayas quedado hace una semana. Y eso es lo más bonito del mundo. Y desde aquí les mando un abrazo, un saludo. Y luego en lo romano está lo personal y lo romano. En lo romano ha sido también un verano de emociones fuertes, porque estuve en agosto en el Museo Arqueológico en Alicante, en el Marc, que me hizo mucha gracia que el bar se llama Barc, enorme. Y estuve visitando la exposición de gladiadores, una exposición espectacular que ha reunido piezas de Roma, de Pompeya, ha reunido las piezas más icónicas que todos los amantes de la antigua Roma conocemos. Ese casco de gladiador que seguro que has visto muchas veces en portadas, en libros, en revistas, pues estaba ahí. La museización ha sido espectacular. Me ha encantado. Y el museo en sí es precioso. Me ha encantado ese museo, eso sí, un calorazo también en Alicante que flipas. Por desgracia no me dio tiempo a ver el castillo, a subir ahí en uno de mis paseos, a subir hasta arriba del todo a ver las vistas, pero volveré, porque se hicieron la exposición de etruscos y ahora han hecho la exposición de gladiadores. La tercera, no hay dos sin tres. Sabes que el dicho dice que no hay dos sin tres, así que parece ser que se viene una tercera, yo no sé nada, pero no hay dos sin tres, así que igual en los próximos meses para el año que viene nos dan otra sorpresa y ahí estaré yo para verla. La visita a Alicante tenía un doble propósito. El primero, ver la exposición, y el segundo, conocernos en persona, que ya iba tocando. Algunos divulgadores, conocí en persona a Jesús Sánchez Alguacil, a Pedro Huertas, quedé, aunque ya les conocía en persona, quedé de nuevo allí con Sergio Alejo y con Ángel Portillo. La pregunta al principio de la entrevista de ¿cómo os ha ido el verano? Es porque todavía no estaba claro que nos íbamos a ver. La entrevista se grabó antes del viaje. Es todo muy loco. Fue un fin de semana maravilloso en el cual pudimos coincidir, pudimos hablar, nos reímos mucho y vimos cosas romanas, que eso es lo más importante. Sergio Alejo y Ángel Portillo tuvieron la suerte de ver Lucentum. A mí no me dio tiempo, pero para la siguiente, como ya te digo, quizá hacen otra, porque no hay dos sin tres. Para la siguiente no me pierdo Lucentum, vamos, ni de coña. Ha sido un verano, en definitiva, de montaña rusa, porque también ha sido un verano duro. Y esta sección es como una terapia y un abrirme, así que también tengo que contarte lo bueno y lo malo. Ha sido muy bueno poder conocer a Pedro Huertas, a Jesús Sánchez Alguacil, coincidir de nuevo con Ángel y con Sergio, visitar la exposición, reencontrarme con Rubén, conocer a Gary. Pero ha sido un verano muy duro porque durante el mes de agosto a mi padre le dio un pequeño bajón de sodio, que lo tuvo ingresado unos días en el hospital, y estaba ahí entre el cariño que recibo en verano con los cuadernos de dioses y estar ahí con mi padre en el hospital. Ha sido un verano duro, pero por suerte, no temas, por suerte todo ha ido bien, ya está en casa, se va recuperando, pero nada nos prepara para este tipo de sustos. Cuando ya llegamos a una edad, tanto nosotros como nuestros padres, no nos prepara nadie para esa fase vital.
de cuando ya van mermando las fuerzas y tenemos que estar ahí, tenemos que cuidarles, porque ellos nos han cuidado a nosotros. Tenemos que darles cariño y tenemos que estar ahí, porque ellos han estado ahí. Y por suerte todo ha ido bien y hay que estar feliz, pero yo te cuento todo. Esta sección es un poco terapia, un poco un colega contándote su vida, y quiero que así sea, porque esta es la sección más fresca del podcast. Más allá de guión, más allá de un personaje, de un presentador, un podcaster. Yo soy Iván Martín. Yo soy este que te habla. Y este que te habla tiene problemas y le van bien las cosas y le echan del trabajo y esto, tal, o otro. La entrevista en el diario, eso fue una locura también. Todo así, en montaña rusa emocional absoluta. Porque cuando explotó la entrevista, cuando salió en redes y tal, yo estaba en el hospital con mi padre. O sea, todo ahí fue como, madre mía, la cabeza me iba a explotar. Pero muy feliz porque todo ha salido bien, muy feliz por el cariño recibido, por cómo han gustado los cuadernos de dioses este año, muy feliz por cómo está yendo el podcast. Vuelvo en esta temporada con más energía que nunca. Vamos a por la Segunda Guerra Samnita dentro de 15 días, que va a ser eso ya, la explosión, las orcas caudinas. No sé si me dará tiempo en este o será un programa siguiente. Vamos a ver cómo va el tema. Pero ahí estamos. Voy a hacer ahora unos programas de República para ir adelantando, para que no se pierda, pero te adelanto que el próximo programa que sea especial fuera de la República lo quiero hacer, ya que he ido a ver la exposición de gladiadores, lo voy a hacer sobre los espectáculos públicos. Abriremos esa serie sobre espectáculos, sobre ocio público, y posiblemente empiece con los gladiadores. Va a ser eso, vamos, espectacular. Y antes de cerrar, antes de acabar este programa, antes de que se me olvide, al final de la entrevista, si te acuerdas, mencioné algo de una sorpresa que tenía preparada. Bien. Si has llegado hasta el final, si has llegado hasta aquí, que llevamos casi 2 horas aquí, yo llevo 10 minutos aquí rajando de mi vida, te cuento la sorpresa que tengo preparada. Cuando a Sergio Alejo y Ángel Portillo les pregunté por un libro que sirviera como iniciación a sus obras, no fue una pregunta al aire, no fue un brindis al sol, no fue algo aleatorio. Fue porque voy a sortear el libro Cunina, Diosa tutelar de la infancia, de Ángel Portillo, y Deuda de sangre, de Sergio Alejo, entre todas las personas que quieran participar. Si quieres participar en el sorteo, déjame un comentario en el podcast. Este va a ser un sorteo para iVoox, para la gente que comente en el podcast, diciendo que quieres presentarte al sorteo, que te interesa. Deja claro que te quieres presentar. Yo responderé a tu mensaje con un número y luego haremos el sorteo. Y para cerrar fechas de participación, este programa sale el 10 de septiembre. Hasta el día 20 de septiembre habrá tiempo de participar, y el sorteo lo haré en directo en la sección sin música del programa que saldrá el día 24. En directo o falso directo, ya sabes tú, grabado pero sin dejar de grabar. Será hacer el sorteo y haré un vídeo para hacer una story en Instagram para demostrar que el sorteo es cierto, que no es una trampa. Así que lo haremos así. El día 20 se acaba el plazo de participar, dejo 10 días, y el día 24 haré el sorteo en el programa siguiente, en el de la Segunda Guerra Samnita. Una única participación por persona. Te puede tocar uno, te puede tocar otro. Vamos a intentar que no toquen los dos a una persona. Vamos a repartir los premios. ¿De acuerdo? Esta era la sorpresa. Voy a sortear el libro Cunina, Diosa tutelar de la infancia, de Ángel Portillo, y el libro Deuda de sangre, de Sergio Alejo. El tema del envío y demás, ya veremos cómo lo hacemos, pero primero a ver quién gana y después hablamos de si se puede enviar a tu país o como sea. Se intentará. Ellos publican a través de Amazon, así que no creo que haya ningún problema. No debería haberlo. Pero todo está sujeto a que se pueda enviar. Y si no, se haría digital. No te preocupes, que si te toca, haremos todo lo posible para que te llegue. Si tengo que ir yo a correos a enviártelo a tu casa, voy. No te preocupes por eso. Ah, y antes de que se me olvide, el día 17 de septiembre, el sábado que viene, estaré en directo por partida doble en el Centro Cultural El Carril del Conde, en Madrid, en el Día del Tentáculo. El Día del Tentáculo es un conciliábulo primigenio, un aquelarre del horror cósmico, en el cual hay una jornada de podcast. Y estaré con Roma Eterna haciendo un crossover con
otro podcast de historia, y con mi podcast favorito, La Tortulia Podcast, directamente desde Uruguay van a Madrid a hacer esa participación en el evento. Y también por la tarde estaré con mi familia, con el Descampao, con Sergio, con Santi, con Tere y conmigo mismo, para hablar de Maniac Mansion 2, El Día del Tentáculo. El Día del Tentáculo se llama el evento, pues vamos a hablar del juego El Día del Tentáculo. Y con La Tortulia y otro podcast de historia hablaremos de los trolls, del origen mitológico del troll al apocalipsis online en el que estamos sumidos actualmente. Va a ser muy divertido, te invito a que acudas, es gratuito. Nos vemos allí, te espero, vamos, te espero. Y con esto creo que no me dejo nada más por comentar. Creo que para ser una primera sección sin música después del verano, para ir pillando ritmo otra vez, está bien. Tengo ganas de recuperar el ritmo de la República para que vaya avanzando. Estamos ahí, la Segunda Guerra Samnita, es que se quedó el programa. Había comentarios de Iván, cabrón, no lo dejes ahí, tengo que esperar todo el verano. No pasa nada, no te preocupes. Vamos a empezar ya con la Segunda Guerra Samnita dentro de 15 días y vamos a tirar millas con la República. A ver hasta dónde llegamos. Porque apetece República, apetece trama. Y muchas gracias por estar ahí, por tu apoyo. He visto comentarios de gente que se ha metido a la panzada de podcast en un mes. Se ha escuchado todos, muchas gracias. Y si esta es tu primera vez escuchando Roma Eterna y estás alucinando porque el podcaster te está contando su vida en una sección sin música aquí, súper larga del abismo, esto es Roma Eterna. Por un lado tienes la divulgación y por otro lado tienes al podcaster, al autor, aquí contándote sus movidas. Así que, sin más, me despido aquí, no quiero alargarlo más porque esto está siendo muy largo y como siempre te digo, te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. ¡Ay! 4 minutos faltaban solo para las 2 horas y hacer números redondísimos, 2 horas de programa. Podría intentar alargarlo artificialmente, así hablando lento durante 4 minutos. No, no lo voy a hacer, no. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa.